Es que faltaba el cargador. El cargador. Ahí está. Bueno, chicos, pues vamos a dar inicio a lo que viene siendo la clase de repaso del primer parcial de la materia de tecnología mecatrónica, ¿sale? Miren, en este caso nosotros vamos a ver que el examen parcial va a tener lugar el día lunes 28 de junio del 2021, es decir, el día lunes de la siguiente semana, y justamente van a tener lo que vienen siendo pues 2 horas para llevar a cabo el examen, y lo que viene siendo, bueno, dentro del horario de clases, que es de 4 a 6, y pues ya más o menos saben lo que viene siendo, cuál es la configuración del examen, ¿no? En este caso van a ser preguntas de opción múltiple. Literalmente se va a presentar una opción por cada, bueno, una pregunta por cada, bueno, una pregunta a la vez, pues, ¿sale? Y no va a poder regresar a lo que vienen siendo preguntas anteriores. A ver, me pregunta Yaret. Buenas tardes, profe. Me comenta mi compañero Eric Peña que tendrá problemas para conectarse a su clase, que tiene problemas con la luz. Ok, sale, muchas gracias, Yaret. Pues ahora sí que no hay tanto problema. En este caso, pues nada más es la cuestión de las faltas. De preferencia, esperemos que sí se pueda conectar para evitar también la falta. Recuerden que la falta como tal a veces la asigna el... Bueno, no a veces, bueno, depende, a veces sí. La falta como tal la asigna el sistema, ¿sale? Entonces, de preferencia sí estén conectados para evitar las faltas, ¿sale? Digo, independientemente de eso, pues, voy a tomarlo en consideración. Ya, igual, si aparece la falta aquí de Eric, pues sería cuestión nada más de agarrar y comentarle a la doctora Daniela sobre que fue una cuestión de energía eléctrica y pues ya con eso, yo supongo que sí se puede justificar la falta, ¿sale? Entonces, pues no hay problema por eso ya. Ok, pues vamos a seguir, ¿sale? En este caso, nosotros vamos a tener el examen parcial, o el examen de primer bimestre, como lo quieran llamar, el día lunes de 4 a 6 p.m. Y pues al final de cuentas va a ser a través de Blackboard Collaborate, ¿sale? Entonces, bueno, de Blackboard en general. Entonces, ya se creó el examen está, pues ahora sí que en la sección de entregables y tareas, ahí va a aparecer desde el día lunes a las 4 p.m., ¿sale? Entonces, vamos a continuar. Miren, chicos, en esencia nosotros vamos a ver que la escala de evaluación del cuatrimestre es la siguiente, ¿vale? En este caso es la escala de evaluación de todo el cuatrimestre, ¿sale? Primero lo que viene siendo el examen parcial, que vale 30%, entregables de primer parcial, que vale 10%, la evaluación final está compuesta por examen final, 40%, entregables de segundo parcial, 10%, y las actividades síncronas en clase, 10%, ¿sale? En total, como tal, vamos a tener un 100% entre lo que viene siendo la evaluación parcial y la evaluación final junto con las actividades síncronas en clase, ¿sale? Ahora bien, en este caso nosotros vamos a ver justamente que la evaluación parcial como tal, que en este caso es la evaluación bimestral que vamos a tener, está compuesta de 30% examen parcial y 10% de entregables de primer parcial, ¿sale? Eso en total genera justamente el 40% de la calificación final, ¿sale? Ahora bien, lo interesante justamente viene aquí. Esta calificación final que vale 40% para la calificación final tiene un valor, ahora sí que para generar una calificación bimestral, ¿sale? En este caso, nosotros vamos a ver justamente que, digamos que el 40% de la evaluación final va a ser igual al 100% de la evaluación bimestral, ¿sale? En este caso, nosotros vamos a hacer justamente lo que viene siendo una regla de 3 para identificar a cuánto vale este 30% del examen, ¿sale? El examen parcial vale 30% de la calificación final, y entonces agarramos y hacemos regla de 3, 30 por 100 entre 40, y esto nos va a dar justamente lo que viene siendo un 75%, ¿sale? Es decir, lo que viene siendo la calificación del examen bimestral vale 75% de la calificación bimestral, ¿sale? Y derivado de esto, igual, haciendo justamente la misma regla de 3, vamos a tener que el 10% que equivale a los entregables de primer parcial, equivalen justamente a lo que viene siendo 25% de la calificación bimestral, ¿sale? Entonces, digamos que nada más así como para resumir, vamos a tener que el examen bimestral vale 75% de la calificación bimestral y los entregables de primer parcial valen 25% de la calificación bimestral, ¿sale? Esto literalmente va a componer la calificación del primer parcial en su totalidad, es decir, el 100%, ¿sale? Eso quiere decir que si ustedes sacan 10, por ejemplo, en el examen de primer parcial, ustedes van a tener o van a obtener 7.5 puntos de la calificación bimestral.
Y si sacan 10 en los entregables del primer parcial, van a tener 2.5 puntos de la calificación bimestral y eso como tal va a constituir la calificación bimestral total, ¿sale? Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? La tarea 2 es para el lunes, ¿verdad, profe? Sí, sí, las tareas, como fecha límite son, para el lunes, por favor. Digo, Va, tienen profe. hasta el lunes para entregar todas las tareas. O sea, si tienen alguna tarea atrasada o algo así, la pueden entregar todavía hasta el día lunes. El día lunes como tal, iniciado el examen, ya no se pueden entregar tareas y, pues ya, al final de cuentas me voy a dedicar a calificarles su examen parcial y las tareas para poder constituir su calificación bimestral ese mismo día, el mismo lunes, ¿sale? Entonces, si tienen tareas pues atrasadas, por favor envíenlas lo más pronto posible para podérselas calificar antes del día lunes, ¿sale? Gracias. Hasta aquí hay, un gusto, un gusto. Hasta aquí hay otra duda, pregunta, comentario. De mi parte, no, profe. Ok, No, sale. yo tampoco, profe. Ok, excelente, muchas gracias. Igual, si hay dudas, también me pueden decir, por ejemplo, si hay dudas acerca de esta cuestión de la calificación bimestral, la calificación final, si quieren ahorita al final de la clase me pueden decir, ¿sale? Y pues bueno, ahorita como tal vamos a iniciar lo que viene siendo ya, pues ahora sí que la clase de repaso del primer parcial, ¿sale? Miren, pues en este caso empezamos directamente con lo que viene siendo el objetivo y la esencia de la materia. Dijimos que como tal, el objetivo de la materia era que al finalizar el curso, ustedes como alumnos fueran capaces de identificar las principales tecnologías mecatrónicas que intervienen en los sistemas industriales para la selección de los mejores elementos o dispositivos u opciones que respondan a las necesidades de los sistemas mecatrónicos. En este caso, pues tiene que ver directamente con lo que viene siendo la parte de satisfacer necesidades a través de el uso de máquinas. Y estas máquinas como tal van a estar compuestas de dispositivos y elementos que deben de tener características específicas para lograr una funcionalidad, ¿sale? En esencia, digamos que ese es el propósito de la materia, ¿sale? Ahora bien, esta materia como tal la iniciamos abordando lo que viene siendo el concepto de tecnología. La palabra tecnología dijimos que tiene dos raíces griegas, que en este caso es tecno, o bueno, tecne, y logia, ¿sale? Tecne significa arte y oficio, arte u oficio, y logia significa tratado o estudio, ¿sale? Derivado de esto, nosotros vamos a ver que la tecnología como tal significa el estudio del arte o oficio, ¿sale? Y en esencia, la palabra tecnología se refiere actualmente al conjunto de conocimientos, instrumentos, herramientas, recursos técnicos y o procedimientos empleados en un determinado campo, sector, arte o disciplina, ¿sale? En este caso, así como para resumir esta cuestión, dijimos que la tecnología es el conjunto de conocimientos, de recursos no materiales y de recursos materiales que usamos para poder llevar a cabo un arte, una disciplina o un trabajo, ¿sale? En esencia la idea es esa. Y derivado de esto, nosotros vamos a ver justamente que la tecnología se refiere a todo aquel recurso, tanto material como no material, que nos permite llevar a cabo un arte, oficio, acción, trabajo o profesión, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que los recursos no materiales son literalmente aquellos que no cuentan con forma física, ¿no? Conocimientos, protocolos, procedimientos, formas en las cuales llevamos a cabo una acción, etcétera, ¿no? Todo lo que viene siendo, pues, expertise, conocimiento, protocolos y demás, son recursos no materiales. Y además de esto, vamos a tener lo que vienen siendo los recursos materiales. Los recursos materiales tienen que ver con las herramientas, la maquinaria, la infraestructura, los materiales, etcétera, ¿sale? Literalmente todo aquello que contenga forma, bueno, que cuente con forma física y que usemos dentro de lo que viene siendo la ejecución de un arte o de un oficio, ¿sale? De un trabajo. ¿Sale? Entonces, en este caso nosotros vamos a ver que justamente el propósito de la clase como tal, tiene como propósito comprender las tecnologías que usamos al momento de crear sistemas mecatrónicos, tanto, bueno, en este caso para lo que viene siendo producción, como para lo que viene siendo automatización de procesos y de servicios, ¿no? Y en este caso, por tanto, es esencial comprender lo que es un sistema mecatrónico, ¿sale? En este sentido, nosotros vamos a enfocarnos justamente a las tecnologías aplicadas a sistemas mecatrónicos, ¿sale? Derivado de esto, nosotros lo primero que tenemos que hacer es comprender qué es un sistema, ¿sale? En este caso, un sistema como tal, dijimos que es un conjunto de elementos organizados y relacionados entre sí y que funcionan todos en conjunto como un todo
para lograr un objetivo o un resultado en común, ¿sale? Literalmente es eso, un sistema como tal, son muchos elementos, muchos dispositivos, muchas personas, dependiendo de cómo lo veamos, que están trabajando en conjunto y de manera organizada para poder lograr un resultado en común, ¿sale? Ahora bien, dentro de un sistema como tal, cada uno de los elementos tiene un propósito, tiene una función y tiene recursos que va a consumir, ¿sale? ¿Para qué? Para poder llevar a cabo sus funciones, ¿sale? Derivado de esto, nosotros vamos a ver justamente que los sistemas como tal tienen un propósito, o sea, al crear nosotros un sistema es por algo. Y dijimos justamente a lo largo de la clase que un sistema, digamos que el por qué nosotros creamos sistemas es porque un sistema posee propiedades y capacidades que por sí solos sus elementos no poseen, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que estas propiedades y capacidades que por sí solos los elementos que componen a un sistema no son capaces de desempeñar y que cuando se juntan generan justamente estas propiedades y estas capacidades, a ellos se le conoce como propiedades emergentes, ¿sale? Las propiedades emergentes literalmente son aquellas capacidades y propiedades que un sistema obtiene cuando todos los dispositivos que lo componen funcionan y trabajan en conjunto para lograr un resultado, ¿sale? En esencia, eso es lo que nosotros llamamos propiedades emergentes, ¿sale? Y literalmente nosotros lo que estamos buscando es justamente crear estas propiedades emergentes. Creamos sistemas para generar capacidades y propiedades y funcionalidades que por sí solos, sus elementos de este sistema, no son capaces de brindarnos, ¿sale? Y derivado de eso, nosotros habíamos visto justamente el ejemplo del auto, ¿sale? Un automóvil como tal es un sistema, ¿sale? Este sistema o este automóvil está compuesto por llantas, por vidrios, por espejos, por lo que viene siendo chasis, asientos, motor, estructura, etcétera, ¿sale? Sin embargo, ninguna de esas partes por sí sola nos permite generar digamos que un movimiento de un lado a otro, ¿no? O sea, nosotros no nos podemos transportar solamente usando una llanta, no podemos transportarnos haciendo uso justamente de un faro, ¿no? O de un foco. No podemos transportarnos nada más teniendo el espejo retrovisor, sino que literalmente solo cuando todos estos dispositivos, cuando todos estos elementos están organizados y unidos y están trabajando en conjunto para lograr un resultado, es cuando realmente nosotros podemos transportarnos sobre justamente un automóvil, ¿sale? A esto como tal se le llama justamente propiedad emergente. Literalmente cuando nosotros unimos las llantas, el espejo, las puertas, la estructura, el motor, el eje, etcétera, 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 es cuando literalmente generamos la propiedad emergente que nos permite justamente transportarnos, ¿no? Movernos de un lado a otro, llegar a Acapulco, etcétera, ¿no? Entonces, literalmente nosotros aquí cuando hablamos de un sistema, estamos hablando justamente de comprender qué funciones, qué elementos vamos a tener que incorporar a este sistema para poder generar lo que viene siendo primero comunicación e interacción entre sus elementos y segundo, generar justamente las propiedades emergentes que estamos buscando, ¿sale? Ahora bien, derivado de esto, nosotros habíamos visto que nuestro campo de estudio en esta materia es justamente los sistemas mecatrónicos, ¿sale? Ya sabemos que es un sistema. Derivado de eso, nosotros vimos lo que viene siendo la definición de mecatrónica, ¿sale? En este caso, nosotros vamos a ver que la mecatrónica o la ingeniería mecatrónica es aquella disciplina de ingeniería que busca la integración coordinada y concurrente de ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica y control inteligente por computadora en el diseño y manufactura de productos y procesos, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que esa es la mecatrónica, es una disciplina que nos permite integrar, digamos que, pues sí, disciplinas de ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, informática, computación y control, para poder generar lo que vienen siendo productos y sistemas óptimos, ¿sale? Eso como tal es lo que nosotros nos enfocamos en esta parte, ¿sale? Ahora bien, derivado de esto, nosotros vamos a ver justamente lo que viene siendo el concepto de sistema mecatrónico, ¿sale? Partiendo de lo que viene siendo, de lo que es un sistema y de lo que es mecatrónica, nosotros generamos lo que viene siendo un concepto, ¿sale? En este caso vamos a ver que justamente un sistema mecatrónico es aquel sistema que hace uso de elementos o dispositivos mecánicos, eléctricos, electrónicos e informáticos computacionales relacionados entre sí y que en conjunto con las leyes de control nos permiten optimizar productos y procesos al tomar en consideración las propiedades y características de cada parte, de cada dispositivo que compone este sistema, ¿sale? Además de tener en consideración justamente su interacción entre dichos dispositivos, ¿sale? La idea como tal es esa. Nosotros cuando generamos un sistema mecatrónico incorporamos elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos, informáticos y de control y al incorporarlos como tal, nosotros tenemos que considerar sus características, capacidades y propiedades al momento de justamente definir las interacciones que van a tener entre estos dispositivos, ¿sale? Ahora bien,
En esencia vimos también lo que viene siendo la configuración básica de un sistema mecatrónico, ¿sale? En esencia, la configuración básica de un sistema mecatrónico o la forma base que tiene un sistema mecatrónico está formada o está formado por lo que vienen siendo 4 elementos básicos, ¿sale? Que en este caso son sensores, elementos de procesamiento de información, en este caso pueden ser microcontroladores, PLCs, FPGAs, alguna otra tarjeta de desarrollo, etcétera, ¿sale? Van a ser actuadores también y van a ser mecanismos, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que como tal los sensores pues son dispositivos que captan información acerca del estado del proceso, del estado del sistema. Los elementos de procesamiento de información toman la información captada por los sensores y en base a esa información toman decisiones, ¿sale? Dependiendo de las decisiones que el microcontrolador tome, va a generar instrucciones de acción para los actuadores, ¿sale? En este caso los actuadores van a recibir los impulsos eléctricos del microcontrolador y van a llevar a cabo su acción, en este caso girar, salir, generar una fuerza, generar un movimiento, etcétera, ¿sale? Y este movimiento y esta fuerza que se desempeña a través de nuestros actuadores, literalmente va a ser transmitido y ejecutado, o incrementado o reducido, por lo que vienen siendo los mecanismos. En este caso son sistemas mecánicos, ¿sale? Los mecanismos como tal, pues son justamente lo que vienen siendo trenes de engranes, biela, manivela, etcétera, 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 que nos permiten, digamos que, ¿cómo se dicen? Transmitir el movimiento y la fuerza que generan nuestros actuadores para poder controlar o para poder accionar y modificar el estado de nuestros sistemas, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a ver justamente que la configuración básica de un sistema mecatrónico es sensores, procesamientos de información, actuadores y mecanismos, ¿sale? Ahora bien, para comprender el funcionamiento de un sistema y para justamente poder comprender la interacción que van a tener los elementos que conforman a este sistema, tenemos que representarlo, ¿sale? Tenemos que simplificar toda esa información de todos los dispositivos que tiene el sistema de una manera en la cual nosotros podamos entenderla, ¿vale? ¿Sale? Para que literalmente comprendamos cuál es la forma en la que trabaja el sistema y podamos simplificar toda esa gigantesca bola de información en algo que nosotros comprendamos fácilmente, ¿sale? Para ello requerimos hacer uso justamente de lo que vienen siendo modelos, ¿sale? En esencia nosotros vamos a buscar modelos que nos permitan representar las interacciones de los elementos que están inmersos en lo que viene siendo este sistema mecatrónico, ¿sale? Y para ello, nosotros primero tenemos que tener en consideración lo que es el modelo, ¿sale? El concepto de modelo como tal, dijimos que un modelo es una representación abstracta, matemática, conceptual y o gráfica de un objeto o un sistema que cuenta con características similares al objeto real al cual representa, ¿sale? Es decir, nosotros requerimos generar una representación abstracta, matemática, conceptual o gráfica que nos permita abstraer, por así llamarlo, que nos permita simplificar las características que tiene este sistema en algo que nosotros podamos entender, ¿sale? ¿Para qué? Para que nosotros podamos representar justamente cómo va a funcionar el sistema internamente, ¿sale? Ahora bien, el modelo de un sistema nos permite justamente entender, prever y simular el comportamiento real del sistema representado, ¿sale? Cuando nosotros generamos lo que viene siendo esta representación a través de diagramas a bloques, lo que estamos buscando representar o plasmar gráficamente es los elementos que componen el sistema, en este caso actuador, los sistemas mecánicos o mecanismos, los sensores y los elementos de procesamiento de información, y entender cómo cada uno de estos dispositivos o elementos interactúa con los demás, ¿sale? Por ejemplo, aquí nosotros vemos que el microcontrolador genera una salida y esta salida, digamos que entra a lo que vienen siendo los actuadores. Después, estos actuadores con esa entrada que están recibiendo del microcontrolador generan una salida. En este caso, la salida puede ser movimiento, puede ser fuerza, puede ser vibración, puede ser aceleración, etc. Y este movimiento que generan los actuadores entra a lo que viene siendo un mecanismo. El mecanismo como tal toma la fuerza, el movimiento y la aceleración que le proporciona el actuador y lo transmite o lo transforma para poder generar lo que viene siendo el cambio dentro del sistema, ¿sale? O sea, puede incrementar la temperatura, puede cambiar la posición de un objeto, etcétera, etcétera, ¿sale? Y en base a esos cambios que los mecanismos generan dentro de este sistema, los sensores, bueno, se va a cambiar el estado del sistema, ¿no? O sea, va a cambiar su temperatura o va a cambiar su posición, su velocidad, etcétera. Derivado de eso, nosotros vamos a buscar supervisar esas variables, velocidad, aceleración, fuerza, temperatura, a través de sensores, ¿sale? Los sensores como tal van a captar las magnitudes físicas, las variables físicas que están inmersas en el sistema,
fuerza, velocidad, aceleración, humedad, temperatura, etcétera, y las van a transformar en impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos que generan los sensores van a información codificada a través de impulsos eléctricos, y en base justamente a esas señales va a o tiene el sistema, ¿sale? O sea, si tiene 50 grados, ¿no? Y en base a identificar y a comprender en qué estado el sistema está, el microcontrolador va a agarrar y va a tomar, va a agarrar y va a definir acciones que tienen que realizarse o llevarse a cabo para poder controlar el, la, en esencia es la función, y justamente lo que estamos buscando ¿sale? Es lo que en parte de modelos es entrenamiento, obviamente, ¿sale? Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, comentario? No, profe, ninguno. Ahorita no, profe. Sí se escucha bien, ¿verdad? Es que de repente como que los escucho medio cortados, entrecortados. ¿Sí se escucha bien? Nada más díganme, porfa. Sí, No, sí se yo escucha sí lo bien. escucho, profe. Nada más como al final, como que empezó a congelarse, pero pues todo lo demás sí. Ok, sale. Digo, nada más es para saber. Ok, pues vamos a continuar. ¿Sale? En esencia, nosotros vamos a ver justamente que el modelado de sistemas nos va a permitir comprender la forma en la que el sistema y los dispositivos que conforman a este sistema interactúan entre sí. Ah, mensajito, permítanme un momento. Es mi internet. Ok, vamos, continúo. Bueno, en esencia nosotros vamos a ver justamente lo primero, ¿no? El concepto de modelo dijimos que es una representación abstracta, matemática, conceptual y o gráfica de un objeto o sistema que cuenta con características similares al objeto al cual representa, ¿sale? El modelo dijimos que nos permite prever, simular y controlar el comportamiento del sistema que estamos representando, ¿sale? Si comprendemos cómo funciona algo, entonces vamos a poder controlar su funcionamiento o mejorar justamente este funcionamiento. Es lo que nosotros estamos buscando lograr con lo que vienen siendo los sistemas mecatrónicos. Literalmente buscamos controlar los procesos para mejorar y optimizar su funcionamiento, ¿sale? Ahora bien, en este caso nosotros vamos a ver que para poder modelar un sistema a través de diagramas a bloques, requerimos hacer uso de lo que vienen siendo bloques, ¿sale? En este caso los bloques como tal representan dispositivos o elementos que conforman al sistema, ¿sale? Y en esencia nosotros vamos a ver que el diagrama de bloques nos va a permitir describir la organización de estos dispositivos, las entradas y las salidas del sistema, indicando su configuración e interconexión dentro del sistema. Es decir, lo que nosotros queremos lograr representar a través de diagramas a bloques es literalmente qué entra y qué sale de cada uno de estos dispositivos y cómo estas entradas y estas salidas se intercomunican o interconectan con otros dispositivos, ¿sale? Entonces, los diagramas a bloques como tal buscan, pues literalmente plasmar tres cosas en esencia, ¿sale? Primero, qué entra a un elemento o a un dispositivo. Después, qué sale de un elemento o dispositivo. Y después, tenemos que identificar justamente con qué otros elementos se conecta dicho dispositivo, ¿sale? Para ello, nosotros podemos hacer uso justamente de lo que viene siendo la configuración básica de los diagramas a bloques, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a ver que tanto sistemas como dispositivos o procesos pueden ser representados a través de diagramas a bloques, ¿sale? En este caso, cada bloque cuenta con tres partes fundamentales, las cuales son, primero, la entrada del proceso, segundo, la salida del proceso, y tercero, literalmente el proceso, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que la entrada pues, es lo que entra al dispositivo, el dispositivo representa literalmente la función o el proceso que se lleva a cabo, y la salida representa justamente lo que viene siendo aquello que sale de este bloque, de este procesamiento, para entrar a un nuevo bloque o a un nuevo dispositivo, perdón, ¿sale? Literalmente nosotros vamos a poder, en este caso podemos desconocer qué es lo que está pasando dentro del proceso o del dispositivo, pero es esencial y es vital para poder generar un diagrama bloques adecuado, el entender a fuerzas qué es lo que está entrando al proceso y qué es lo que está saliendo, ¿sale? Eso es así como de cajón, ¿sale?
Y bueno, en esencia nosotros vamos a ver que a través de estos diagramas a bloques nosotros vamos a poder conceptualizar sistemas, ¿sale? Conceptualizar quiere decir justamente el generar el concepto, el generar la idea de cómo va a funcionar el sistema sin tenernos que meter directamente con lo que vienen siendo las características específicas de cada elemento, ¿sale? Derivado de esto, nosotros vamos a ver que cuando desarrollamos el concepto de un sistema mecatrónico a través de diagramas a bloques, lo más importante que debemos procurar al proponer dispositivos que van a conformar a nuestro sistema, ya sea dispositivos mecánicos, eléctricos, electrónicos, de control e informáticos, es que literalmente estos dispositivos sean compatibles entre sí. Esa es la parte más importante a la hora de que nosotros conceptualizamos nuestros sistemas. Literalmente, nuestros dispositivos que van a conformar a un sistema van a ser prácticamente piezas, son partes. ¿De qué? Pues de un rompecabezas o de cualquier otra cosa. Y en esencia, literalmente como cualquier rompecabezas, lo que nosotros estamos buscando es que las partes que integremos a este sistema se puedan interconectar entre sí, ¿sale? En un sistema, en este caso vamos a ver justamente esta cuestión, ¿no? Un sistema como tal es un conjunto de elementos que colaboran entre sí para lograr un resultado en común. Énfasis en que colaboran, ¿sale? Los elementos tienen que colaborar entre sí para lograr un resultado en común. Ahora bien, si los dispositivos que conforman al sistema no son compatibles entre sí, entonces literalmente estos dispositivos no se van a entender entre ellos, ¿sale? No van a poder trabajar en conjunto y por tanto no van a poder obtener el resultado en común, ¿sale? Esa es la parte importante de lo que viene siendo esta cuestión. La conceptualización de sistemas literalmente busca que nosotros podamos interconectar dispositivos entre sí para justamente lograr un efecto o una funcionalidad más grande que la suma de sus partes, ¿sale? A eso nosotros le llamamos sinergia, ¿sale? Y bueno, aquí como tal les puse nada más un ejemplo de qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos dispositivos que no son compatibles entre sí, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos un sensor. El sensor cuenta con una salida de 5 volts de corriente directa y se está tratando de conectar este sensor a un PLC, donde el PLC literalmente cuenta con una entrada de 12 volts de corriente directa, ¿sale? 5 volts no es igual o no es compatible con 12 volts, son voltajes completamente diferentes. Por lo tanto, la salida del sensor no es compatible con la entrada del PLC y no vamos a poder conectar uno con otro, ¿sale? Sin embargo, si nosotros justamente queremos interconectar estos dispositivos entre sí, lo que tenemos que hacer justamente es integrar un tercer bloque, ¿sale? Este tercer bloque como tal va a tener, digamos que la función de traductor, ¿sale? Literalmente el bloque que nosotros vayamos a integrar ahí es un traductor, que va a pasar la señal de 5 volts que genera el sensor a una señal de salida de 12 volts que entiende el PLC, ¿sale? Entonces, literalmente aquí justamente lo que estamos haciendo es algo así como generar un rompecabezas, ¿no? Nosotros estamos uniendo piezas y cuando dos piezas no son compatibles tenemos que poner una tercera que complete literalmente la construcción, ¿no? Que complete literalmente la comprensión entre dispositivos, ¿sale? Ok, ahora bien, en este caso nosotros teníamos que ver justamente cuál era la importancia de generar sistemas mecatrónicos. En esencia, nosotros durante la clase vimos que los sistemas mecatrónicos tienen, digamos que una ventaja muy importante contra lo que vienen siendo los sistemas mecánicos. La principal ventaja que ofrece un sistema mecatrónico contra un sistema mecánico es que el mecatrónico puede tomar decisiones en base a la información que le proporcionan sus sensores, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a ver que un sistema mecatrónico está constantemente supervisando el estado del sistema, ¿sale? Esa es la ventaja contra lo que viene siendo un sistema mecánico. El sistema mecánico no supervisa nada, solamente agarra y acciona y funciona y no está supervisando realmente qué está pasando dentro de sus procesos. Sin embargo, el sistema mecatrónico sí. El sistema mecatrónico supervisa y monitorea el estado del sistema para que en caso de que el estado del sistema esté funcionando de una manera errónea o equivocada, pues literalmente se pueda corregir ese funcionamiento a través de los actuadores, ¿sale? Esa es la forma y ese es el principio más importante que un sistema mecatrónico tiene contra lo que viene siendo un sistema mecánico, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a ver que los sensores miden el estado del sistema y en base a ese estado van a transmitir señales electrónicas a un controlador, que en base justamente a esa información, ese microcontrolador va a activar motores, va a activar actuadores, válvulas, etcétera, para poder controlar los procesos internos del sistema, ¿sale? Literalmente lo que viene siendo un sistema mecánico no controla nada, ¿sale? Mientras que el sistema mecatrónico controla el proceso.
Se asegura justamente de que el resultado va a ser aquel que nosotros estamos deseando, ¿sale? De una u otra manera, ¿sale? Y en esencia nosotros vamos a ver justamente que, retomando esta cuestión de la configuración básica, un sistema mecatrónico son sensores, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a ver que estos dispositivos como tal van a funcionar de una manera secuenciada para poder lograr estabilizar o controlar nuestros procesos que estamos automatizando, ¿sale? En ese sentido, nosotros vamos a ver que sensores, elementos de procesamiento de información, actuadores y mecanismos funcionan de la siguiente forma, ¿sale? Literalmente, primero, los sensores miden el estado del sistema a través de variables como lo son temperatura, velocidad, fuerza, posición, etcétera, ¿sale? Literalmente, primero, los sensores miden el estado del sistema. Después, estos sensores, a través de esta medición del estado del sistema, generan información, ¿sale? La información del estado del sistema se envía al microcontrolador, ¿sale? O cualquier sistema de control, ya sea PLC, un FPGA, lo que nosotros queramos, y literalmente esa información como tal, al llegar a lo que viene siendo el microcontrolador o el sistema de control de información, este dispositivo, el microcontrolador, el controlador o el PLC, en base a las mediciones obtenidas, va a generar señales de control que van a generar correcciones dentro del estado del sistema, ¿sale? Por lo tanto, literalmente el microcontrolador lo que va a hacer es enviar instrucciones a los actuadores, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que los actuadores, al recibir esta información, estas instrucciones, se van a accionar, ¿sale? Los actuadores van a empezar a funcionar, van a trabajar, y este trabajo de los actuadores va a modificar el estado del sistema, incrementando, decrementando la temperatura, la fuerza, la velocidad, la posición, la altura, etcétera, ¿sale? ¿De qué? Pues de las variables físicas que están inmersas dentro del estado del sistema, ¿sale? Y después, como punto 4, como punto final, el ciclo se va a repetir, ¿sale? Literalmente este ciclo de supervisión o de medición, de procesamiento de información y de actuación, es un ciclo que se repite constantemente, cíclicamente, para poder asegurar que el estado del sistema siempre va a estar, digamos que en control, ¿sale? O sea, va a estar siempre funcionando de la misma manera y siempre vamos a asegurar que el estado del sistema va a ser el óptimo para que se obtengan los resultados deseados. Por ejemplo, puede ser, no sé, una caja de cereal, pueden ser los Choco Crispies, pueden ser, no sé, pingüinos, gansitos, no sé, pies, lo que nosotros queramos, ¿no? Al final de cuentas, la idea de generar lo que vienen siendo sistemas mecatrónicos que cuenten con sensores, microcontroladores, PLCs, lo que vienen siendo actuadores y demás, y mecanismos, pues literalmente tiene que ver con asegurar que nuestro sistema esté funcionando siempre de la misma forma y que si en algún momento algo cambia dentro de este sistema, nuestros sistemas de control sean suficientemente buenos para poder regresar al sistema a su estado ideal, por así llamarlo, ¿sale? Literalmente esa es la forma en la que funciona un sistema mecatrónico, ¿sale? Ahora bien, para que nosotros podamos llevar a cabo este ciclo constante de monitoreo y control del sistema, se requiere hacer uso justamente de sensores y de transductores, ¿sale? Por tanto, lo primero es comprender qué es cada cosa y cuáles son sus principales características, ¿sale? Ay. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario? ¿Hasta aquí se escucha bien? Sí, profe. Ok. En caso de que en algún momento se escuche entrecortado o algo, me avisan, para saber si detenerme y regresarme. Pero bueno, va, si está todo bien, vamos a continuar. Sale, en esencia nosotros, ahora sí que en este punto, nosotros ya estamos tocando lo que viene siendo la parte de sensores y transductores. El por qué justamente iniciamos con esta cuestión de sensores y transductores, en vez de iniciar con los actuadores y demás, es justamente por esta secuencia, ¿sale? Recuerden, primero se mide lo que viene siendo el estado del sistema a través de sensores, después procesamos la información, o sea, a través de procesamientos de señales, microcontroladores, etcétera. Después generamos un movimiento o actuación que va a modificar el estado del sistema a través de, digamos que incrementar el calor, la velocidad, la fuerza del motor, etcétera, y eso va a cambiar el estado del sistema. Y al final de cuentas vamos a repetir el ciclo constantemente para asegurarnos que el sistema o que el proceso que estamos controlando va a funcionar siempre de la misma manera, ¿sale? Por lo tanto, debido a eso, nosotros vamos a ver justamente que requerimos sensar o captar el estado actual del sistema a través justamente de dispositivos. Estos dispositivos son justamente sensores y transductores, ¿sale?
En esencia, nosotros vimos en la clase que un transductor se define como un elemento que al ser sometido a un cambio físico o a una magnitud física, experimentará un cambio relacionado con dicha magnitud, ¿sale? Con dicha magnitud física. Un ejemplo de lo que viene siendo este dispositivo, que es un transductor, es justamente un termómetro de mercurio, ¿sale? El termómetro de mercurio como tal cuenta con mercurio, que es esta cosita naranja, y cuando es expuesto al calor, el mercurio se expande, ¿sale? Y se expande a lo largo de lo que viene siendo el termómetro de mercurio. Eso va a generar lo que viene siendo una medición de cuánta temperatura está recibiendo dicho termómetro, ¿sale? Entonces, literalmente nosotros podemos agarrar y censar, no sé, 100 grados centígrados, no sé, 80, 50, 25, 27 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, literalmente, un transductor como tal es cualquier elemento o dispositivo que al ser sometido a un cambio de magnitud física experimentará un cambio relacionado con dicha magnitud, ¿sale? Ya sea expandiéndose, contrayéndose, cambiando de color, etcétera, ¿sale? Al final de cuentas, eso como tal es el concepto de transductor, ¿sale? Ahora bien, en esencia nosotros, digamos que lo que nosotros realmente usamos no son transductores. ¿Por qué? Porque el transductor genera un cambio físico en su propia estructura, pero que nosotros realmente a veces no podemos medir, ¿no? O sea, podemos medirlo, sí, pero siempre y cuando lo veamos físicamente, ¿no? Sin embargo, para poder, digamos que medir de manera automática el estado o el cambio de estado de este transductor, pues no se puede, ¿sale? Por lo tanto, generalmente lo que nosotros hacemos es hacer uso de sensores, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a ver que como tal, el sensor, o sea, literalmente un sensor es un tipo de transductor, ¿sale? Los sensores como tal se refieren, bueno, el término de sensor se refiere a un elemento o dispositivo que capta magnitudes físicas, variaciones de luz, de temperatura, de sonido, de velocidad, de fuerza, de humedad, de distancia, de posición, cualquier otra, u otras alteraciones de su entorno, y con ello va a producir una señal relacionada con aquella cantidad que está captando o que está midiendo, ¿sale? Aquí hay dos conceptos. Primero, lo que viene siendo el concepto de sensor, ¿sale? El sensor literalmente es un dispositivo que capta magnitudes físicas y en base a ellas genera una señal relacionada a la magnitud que está captando o midiendo, ¿sale? Ahora bien, el otro concepto importante que vimos aquí justamente es el concepto de señal, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a ver que una señal como tal se entiende como información codificada y o transmitida mediante principios eléctricos, ya sea voltaje, corriente, etcétera, ¿sale? Entonces, literalmente lo que nosotros tenemos aquí al abordar lo que viene siendo el concepto de sensor es que el sensor es un dispositivo que tiene como entradas temperatura, presión, humedad, fuerza o cualquier otra variable física o magnitud física, y en base a esa entrada, a esa aplicación de la magnitud física, el sensor va a generar una señal de salida, que en este caso la señal pues, va a ser de voltaje, de corriente, o una señal con un protocolo o con una codificación a través de protocolos seriales, paralelos, etcétera, ¿sale? Literalmente es eso. Literalmente un sensor toma magnitudes físicas y en base a esas magnitudes físicas genera información codificada a través de principios eléctricos que es transmitida ahora sí a lo que vienen siendo nuestros microcontroladores, PLCs o dispositivos de procesamiento de información, ¿sale? Literalmente lo que hace un sensor es transformar una magnitud física en una magnitud eléctrica, ¿sale? A ver, veo como mensajito, permíteme. Dice Joel, ¿es mi internet o la clase se está trabando? ¿Se escucha bien, chicos? Sí, profe, solo fue por momentos. Ah, ok, sale. Va. Vamos a continuar. Muy bien. Miren, en esencia nosotros vamos a ver justamente que los sensores como tal son dispositivos fundamentales para poder llegar a controlar un sistema, ¿saben? En este caso nosotros vamos a ver que los sensores como tal pues nos permiten medir muchas variables físicas de su entorno. Sin embargo, nuestros sensores como tal no son todopoderosos. Esto es algo así como que muy esencial de recalcar, porque al final de cuentas los sensores cuentan con capacidades y cuentan con características finitas. Son características completamente limitadas, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que para cada tipo de variable existen diferentes tipos de sensores y cada tipo diferente de sensor puede medir diferentes rangos de temperatura, diferentes rangos de voltaje, diferentes rangos de humedad, diferentes rangos de
acidez, diferentes rangos de presión, fuerza, tamaño, etcétera, ¿sale? Entonces, en esencia, es muy importante tener en consideración algo que se llama dominio de la variable, ¿sale? Nosotros tenemos que tener en consideración justamente el dominio de la variable que nosotros vamos a medir antes de elegir un sensor para una aplicación determinada, ¿sale? Y justamente derivado de eso, nosotros vimos lo que viene siendo este ejemplo, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a ver primero el concepto, ¿sale? Primero, el dominio de la variable es literalmente el conjunto de todos los valores que dicha variable puede adoptar dentro de un proceso determinado, ¿sale? En este caso tenemos que ver que el dominio de la variable temperatura, que dijimos como ejemplo en la clase, va a ser diferente dependiendo del tipo de proceso que vayamos a tener, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros estamos preparando café o que estamos calentando café, digo agua para café como tal, pues la calentamos, por ejemplo, a 100 grados centígrados máximo, ¿no? Que es cuando está hirviendo. Y entonces nosotros calentamos el agua desde, no sé, 25 grados centígrados hasta lo que viene siendo 100 grados centígrados, ¿sale? En esencia, eso es lo que nosotros vamos a comprender como dominio de la variable, ¿sale? Para lo que viene siendo un proceso determinado, que en este caso es calentar el agua para un café, vamos a tener una variable, ¿sale? La temperatura. Y esta variable en este proceso va a contar con un rango de temperaturas en los cuales esta variable que ya se llama temperatura, va a trabajar, que en este caso va a ser un rango desde el 25 grados centígrados hasta 100 grados centígrados, ¿sale? Eso como tal es lo que nosotros comprendemos como dominio de la variable, ¿sale? Ahora, para lo que viene siendo un proceso completamente diferente, vamos a ver que, por ejemplo, en este caso, la fundición de acero al carbón, como tal es un proceso, ¿sale? Vamos a fundir acero al carbón y la variable sigue siendo la temperatura. Sin embargo, para que nosotros podamos alcanzar suficiente temperatura para poder llegar a derretir acero al carbón, nosotros tenemos que lograr una temperatura de 800 a 1800 grados centígrados, ¿sale? Eso como tal es lo que nosotros conocemos como dominio de la variable, ¿sale? El dominio de la variable para el proceso de fundición es diferente, completamente diferente a lo que viene siendo el dominio de la variable dentro de el proceso de calentamiento del agua para café, ¿sale? O sea, son completamente diferentes los dominios, ¿sale? Uno abarca de 25 a 100 grados centígrados y el otro abarca de 800 grados centígrados a 1800 grados centígrados, ¿sale? Y derivado de esto nosotros vamos a ver que justamente contemplar el dominio de la variable de un proceso determinado es fundamental al momento de que nosotros vamos a elegir un sensor, ¿sale? En este caso, nosotros vamos a ver que para que nosotros elijamos adecuadamente un sensor, tenemos que tener en consideración realmente qué rangos de valores una variable va a adoptar, ¿sale? Aquí vamos a tener, ahí está. Ya que si el valor de la variable sobrepasa el rango de valores que el sensor puede soportar, entonces podríamos dañarlo, quemarlo o podríamos provocar algún accidente, ¿sale? Pues lo podríamos hasta derretir. Es por eso que literalmente nosotros tenemos que tener en consideración cuáles son las características más importantes que el sensor debe de tener, considerando en este caso el dominio de la variable, es decir, de qué rango a qué rango esta variable, ya sea velocidad, fuerza, temperatura, aceleración, tenemos que estarla midiendo, ¿sale? Y es lo que les puse aquí, ¿no? No es lo mismo medir 50 grados centígrados de agua caliente a medir 1600 grados centígrados de acero fundido, ¿sale? Y bueno, para asegurarnos de que nuestros sensores son compatibles con los tipos de variable que vamos a medir y con el rango de valores que la variable puede adoptar en un proceso determinado, es necesario conocer los tipos de sensores que existen y sus correspondientes principios de funcionamiento, ¿sale? Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Se ha escuchado bien? Sí, todo bien, profe. Ok, excelente. Hecho, muchas gracias. Muy bien. En este caso nosotros tenemos que tomar en consideración lo que viene siendo el dominio de la variable, ¿sale? El contemplar justamente de qué rango a qué rango una variable va a estar afectando nuestro sistema es algo muy importante a la hora de elegir cualquier dispositivo, ¿eh? O sea, no nada más sensores. Es importante tener en consideración justamente los actuadores, los motores, etcétera, porque al final de cuentas también tienen rangos de operación. Por ejemplo, si un motor trabaja con 110 volts de corriente alterna, por ejemplo, pues funciona bien, ¿no? Sin embargo, este motor como tal tiene ciertas características físicas que literalmente pueden alterar su funcionamiento, ¿no? No sé si alguna vez hayan visto un motor, pero los motores como tal luego tienen lo que viene siendo
rangos de operación, rangos de temperatura para su operación, por ejemplo. Y algunos motores dicen que, digamos que un motor no se puede, o un motor determinado no se puede poner a funcionar si es que la temperatura ambiente es mayor a tantos grados centígrados, ¿sale? Eso como tal también hay que tenerlo en consideración al momento de elegir dispositivos, ¿sale? Algunos sensores pues tienen cierto rango de tolerancia a la humedad, algunos dispositivos o sensores también como tal tienen cierto rango de tolerancia al campo magnético, a lo que viene siendo la presión, la fuerza, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante tener todas esas variables en consideración, ¿sale? Ok, bueno, en este caso nosotros vamos a ver justamente que lo más importante en esta cuestión es identificar cuáles son las características de nuestros sensores y sobre eso, pues, comprender justamente para qué los podemos usar, ¿sale? Derivado de eso, nosotros vimos justamente las diferentes clasificaciones que existían para definir los tipos de sensores que hay, ¿sale? En este caso, primero definimos justamente la clasificación de sensores en base a la señal de salida que nos generan, ¿sale? Primero, antes que nada, pues tenemos que tener en consideración los tipos de señales electrónicas que se generan, ¿no? Que en este caso son señales analógicas y señales digitales, ¿sale? Derivado de esto, nosotros vamos a ver justamente que los sensores se pueden clasificar igualmente con respecto a esos dos tipos de señales. Si un sensor genera como salida una señal analógica, entonces nosotros decimos que es un sensor analógico. Y si nosotros vemos que nuestro sensor genera una señal digital, nuestros sensores son digitales, ¿sale? Digamos que suena muy lógico, muy simple, pero pues es por eso que nosotros clasificamos los sensores así. Clasificamos los sensores como sensores analógicos y sensores digitales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son las señales que dichos sensores nos otorgan como salida, ¿sale? Ahora bien, en este caso, justamente comprendiendo el hecho de que tenemos sensores analógicos y sensores digitales, es importante identificar o comprender qué es cada cosa, qué es una señal analógica y qué es una señal digital. Derivado de eso, nosotros vimos justamente, digamos que las características de cada una de estas señales, ¿sale? En esencia, una señal analógica es aquella señal electrónica que cuenta con infinitos valores de amplitud e infinitos valores o instantes de tiempo, ¿sale? Infinitos valores perdón, lo volví a repetir, infinitos valores o instantes de tiempo, ¿no? O sea, podemos tener infinitos valores de tiempo, es decir, 1.5, 1.28, 1.254, 1.34593, etcétera, ¿no? O instantes de tiempo, que es prácticamente lo mismo. Se los puse así, pues, porque a veces lo definen como valor o a veces lo definen como instante, ¿sale? Pero es lo mismo, ¿no? O sea, una señal analógica es aquella señal electrónica que cuenta con infinitos valores de amplitud e infinitos instantes de tiempo, ¿sale? Y derivado de esto, nosotros vamos a ver justamente que la señal analógica va a ser completamente continua con respecto al tiempo. No hay momentos de tiempo en los cuales pues no tengamos señal, ¿no? Que tengamos un hueco aquí en la señal, para nada, ¿sale? Para cada instante de tiempo, ahora sí que para t igual a infinito, o para t igual a cualquier instante de tiempo, vamos a tener un valor de magnitud, ¿sale? Por lo tanto, nosotros decimos que la señal analógica está completamente definida a lo largo del tiempo, ¿sale? O que es constante o continua a lo largo del tiempo, ¿sale? Ahora bien, la señal analógica como tal, primero tiene la característica de que tiene infinitos valores de amplitud, ¿sale? O sea, puede tener 3 volts, 3.25 volts, 3.251 volts, 3.2516778 volts y así sucesivamente, ¿no? Y además de esto, vamos a tener lo que vienen siendo valores infinitos o instantes de tiempo infinitos, ¿sale? Es decir, no nada más vamos a tener la división del tiempo con respecto a un segundo, ¿no? Un segundo, 2 segundos, 3 segundos, no. Podemos tener 1.257 segundos, 1.0283 segundos, 1.2349 segundos, ¿no? Entonces, en esencia, nosotros vamos a decir que una señal analógica tiene infinitos instantes de tiempo, ¿sale? Y esta cuestión de que sea continua tiene que ver directamente con que en todo momento, en cualquier instante de tiempo que nosotros analicemos la señal, vamos a encontrar un valor de magnitud definido, ¿sale? Si nosotros agarramos y decimos, ok, pues quiero agarrar y checar el valor de la señal con respecto a lo que viene siendo el minuto 2.37 segundos, pues aquí literalmente tenemos lo que viene siendo un valor de magnitud. Si nosotros lo cambiamos a, no sé, 10.249 segundos, pues aquí como tal tenemos un valor de magnitud y así sucesivamente para cualquier instante de tiempo, ¿sale? Es por eso que nosotros decimos que una señal analógica es continua o completamente definida con respecto al tiempo, ¿sale? Ok.
de eso, nosotros tenemos lo que viene siendo el concepto de una señal digital, ¿sale? Una señal digital es aquella señal electrónica que cuenta con un número finito de amplitudes, en este caso con una lógica binaria 1 o 0, y que está definida en base a periodos de muestreo, ¿sale? Es decir, la señal digital no se define con respecto al tiempo, sino que más bien en un momento determinado nosotros agarramos y definimos o sacamos, por así llamarlo, una muestra, ¿sale? Agarramos, tomamos un pequeño fragmento de la señal analógica y decimos, ok, en la muestra T tenemos, no sé, un valor numérico de 1, por ejemplo, ¿no? Y en la muestra 2T tenemos un valor numérico de 0. En la muestra 4T tenemos un valor numérico de 1. En la muestra 5T tenemos un valor numérico de 1. En la muestra 6T tenemos un valor numérico de 1. ¿Sale? Y es así como nosotros podemos definir lo que viene siendo una señal digital. Obviamente las señales digitales como tal pueden ser completamente binarias, así 1 o 0, definidas como solamente es un estado encendido o apagado, es decir, 1 o 0, o también pueden tener números ya digitalizados, ¿sale? ¿A través de qué? A través de lo que vienen siendo los 8 bits que habíamos visto pues en la clase, ¿no? O sea, nosotros podemos agarrar y decir, ok, pues tiene un 0010, ¿no? Por ejemplo, y eso como tal corresponde a un 5 binario, ¿no? Pero al final de cuentas, generalmente la característica de estas señales digitales es esta, ¿no? O sea, nos mandan un 1 o un 0, ¿sale? Nosotros recibimos un 1 o un 0 en un periodo de muestra o en un instante de muestreo definido. T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, ¿sale? Entonces, literalmente, para lo que viene siendo, por ejemplo, el intervalo entre 3T y 4T, este valor no existe, ¿sale? No hay un valor asignado para este instante de tiempo. ¿Por qué? Porque, pues, literalmente, ese instante de tiempo no existe. O tenemos 3T o tenemos 4T, ¿sale? O tenemos 2T o tenemos T o tenemos 6T, ¿sale? Entonces, literalmente, esa es la parte en la cual nosotros vemos que la señal digital, pues, es completamente diferente a una señal analógica, ¿no? Primero, está definida en base a periodos de muestreo, y segundo, lo que viene siendo esta señal digital va a contar con un número finito de amplitudes, es decir, nada más cuenta con dos valores, o es 1 o es 0, ¿sale? Literalmente, 1 binario es encendido o activación, y 0 binario es apagado o desactivación, ¿no? Y literalmente, tener un número finito de muestras literalmente constituye que solamente vamos a tener T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, ¿sale? Y después de estas muestras, estos periodos de muestreo, pues no hay más, ¿no? No hay, no existe. Ja. Citando un comercial que luego ponen mucho. Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, comentario? No, profe. Ok. Sale, excelente. Pues vamos a continuar. Miren, en este caso nosotros ya vimos lo que viene siendo que es una señal digital y que es una señal analógica. Derivado de eso, nosotros vamos a ver justamente que los sensores analógicos son dispositivos, son aquellos sensores que generan una señal de salida que siempre es continua con respecto al tiempo y que varía proporcionalmente conforme a la magnitud que se encuentra midiendo, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que un sensor analógico, digamos que representado a través de diagramas a bloques, va a contar con una entrada y con una salida, ¿sale? La entrada como tal, pues es la variable física, y la salida como tal va a ser una señal analógica, ¿sale? Derivado de esto, nosotros vamos a ver que los sensores analógicos, para cualquier instante de tiempo, van a generar una señal de salida definida, ¿sale? En cualquier momento, el sensor está entregando una señal, ¿sale? Independientemente de que la señal sea constante, por ejemplo, que se mantenga en 3 volts, o en 2 volts, o en 1 volt, porque nosotros no estamos moviendo el potenciómetro, eso es indiferente. Al final de cuentas, para cada instante de tiempo que nosotros queramos revisar la señal del sensor, este sensor va a tener un valor definido, ¿sale? Y justamente va a generar justamente la señal analógica, ¿no? Que es constante con respecto al tiempo o continua con respecto al tiempo, y que va a tener infinitos valores de magnitud e infinitos valores de instantes de tiempo, ¿sale? Ahora bien, lo que vienen siendo los sensores digitales es, digamos que, todo lo contrario, ¿no? En este caso nosotros vamos a ver que los sensores digitales son aquellos sensores que entregan como salida una secuencia de señales on-off, ¿sale? Importante la cuestión de que lo entregan a través de señales, de secuencias, ¿sale? O sea, se generan secuencias de 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, estas secuencias de señales on-off, literalmente, sin importar si son señales de tipo serial o señales paralelas,
literalmente es una codificación, ¿sale? Este encendido y apagado del estado de estos sensores digitales genera lo que viene siendo un valor numérico binario a través de un protocolo de comunicación, ¿sale? Literalmente esa es la característica más importante de lo que vienen siendo los sensores digitales. Los sensores digitales nos brindan señales, bueno, nos brindan secuencias de señales on-off que literalmente pues son codificaciones de la información, ¿sale? ¿A través de qué? A través de lo que vienen siendo números binarios, a través de un protocolo de comunicación, ya sea serial, paralelo, USB, etcétera, ¿sale? Y es justamente aquí cuando, bueno, el por qué les decía hace un momento esta cuestión de las señales digitales que tienen asignados un 0, un 1, un 0, un 1 para cada instante de tiempo, ¿sale? Porque al final de cuentas el sensor digital va a mandar, por ejemplo, una cadena de unos y ceros, 1, 0, 1, 0, 1, 0, y esa cadena de unos o ceros puede representar, por ejemplo, no sé, 3 grados centígrados, ¿sale? Esos 3 grados centígrados, como tal, se midieron en el periodo de muestreo, por ejemplo, 2T, ¿no? En 2T tenemos que la señal que se recibió del sensor digital es, por ejemplo, 0, 1, 1, 1, ¿sale? Y eso corresponde a un 1, 2, 4, ¿no? Un 7, ¿sale? Entonces, literalmente es un ejemplo, ¿no? Son 7 grados centígrados los que se monitorearon en el instante o en el periodo de muestreo 2T, ¿sale? Esa es la forma en la que literalmente nosotros podemos interpretar la información que recibimos de los sensores digitales, ¿sale? Ahora bien, nosotros tenemos que tener en consideración justamente el protocolo de comunicación que estamos usando para este sensor para asegurarnos justamente de interpretar adecuadamente estas secuencias de señales on-off, ¿sale? Este 101010 puede tener diferente significado para un protocolo serial, que para un protocolo paralelo, que para un protocolo formado a través de código ASCII, por ejemplo, ¿sale? Son diferentes interpretaciones de una misma señal, por así llamarlo. Entonces el protocolo es algo fundamental que tenemos que considerar a la hora de interpretar las señales de nuestros sensores digitales, ¿sale? Y aquí como tal, pues nada más les puse lo que viene siendo la parte del código binario, ¿no? En este caso tenemos 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, que son los valores numéricos para cada posición de los bits que conforman a un byte, ¿no? Que son 8 bits, ¿sale? Entonces ahí nosotros podemos interpretar qué es lo que nos quería decir el sensor, ¿sale? Con 8 bits nosotros podemos contar hasta 255, ¿sale? Y estos 255 corresponderían a 100 grados centígrados de nuestro sensor, por ejemplo. Si este 255 equivale a 100 grados centígrados, y si nuestro sensor nos genera un valor numérico binario igual al 170, este 170 lo tenemos que reinterpretar para poder lograr obtener, digamos que la información real, que en este caso son 66.6 grados centígrados, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, chicos? No, profe, ninguno que yo. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Miren, chicos, en este caso nosotros vamos a ver justamente que además de esta clasificación de sensores como sensor analógico y sensor digital, vimos lo que vienen siendo las clasificaciones diferentes que hay, ¿no? O sea, lo que viene siendo, a ver, déjenme, creo, aquí me faltó ponerle la flechita, ahí está. Aun cuando nuestros sensores se pueden clasificar de forma general como analógicos o digitales, también podemos clasificarlos con respecto a diferentes formas, ¿no? Con respecto a diferentes principios, ¿sale? En este caso podemos clasificar nuestros sensores según su principio de funcionamiento, según el tipo de señal de salida, en este caso es analógica o digital, el rango de valores de salida que trabaja, el nivel de integración o el tipo de variable medida, ¿sale? En este caso el principio de funcionamiento tiene que ver con lo que vienen siendo los sensores activos y sensores pasivos, ¿no? Si crean su propia energía o si requieren de una fuente de energía externa para poder generar su señal, ¿sale? El tipo de salida que nos generan pues es una señal analógica o una señal digital, ¿no? Que es lo que acabamos de ver. Además de eso vamos a ver lo que viene siendo la clasificación en base al rango de valores de salida. De 0 a 5 volts, de 0 a 3.3 volts, de 0 a 12 volts, de 0 a 9 volts, etcétera, ¿sale? Y también vamos a tener lo que viene siendo esta cuestión del nivel de integración. En este caso, el nivel de integración tiene que ver con el hecho de que el sensor cuente ya directamente en su circuito integrado con lo que vienen siendo dispositivos de serialización de señales, con dispositivos de convertidores analógico a digital, con lo que vienen siendo filtros de señales y algunas otras cosas que luego pueden tener, ¿no?
Sin embargo, pues esto como tal ahorita no nos interesa porque es algo completamente aparte del principio de funcionamiento de los sensores, ¿sale? Sin embargo, pues sí existen dispositivos que ya tienen el sensor y que aparte tienen, por ejemplo, la etapa de potencia, ¿sale? Entonces, pues tenemos esto y además tenemos lo que viene siendo el tipo de variable medida. En este caso, hablar del tipo de variable medida tiene que ver con lo que viene siendo temperatura, fuerza, humedad, presión, sonido, etcétera, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a poder tener estas posibles clasificaciones que podemos abordar al identificar las características de nuestros sensores, ¿sale? Derivado de esto, nosotros vimos también lo que vienen siendo digamos que el concepto de lo que es un sensor activo y de lo que es un sensor pasivo, ¿sale? En esencia, nosotros vimos que un sensor activo es aquel que produce su energía propia, su propia energía para poder generar la señal de salida que va a entrar a un microcontrolador o a un sistema de procesamiento de información, ¿sale? Los sensores activos son aquellos sensores que al estar expuestos a una magnitud física generan su propia energía para generar su señal de salida sin requerir de fuentes externas de alimentación, ¿sale? Literalmente ellos solitos agarran, se energizan, bueno, son expuestos a la variable física. En base a esa variable física, ellos generan su propia energía y en base a esa energía que generaron, generan su señal de salida, ¿sale? Esos son los sensores activos. Y en esencia, dentro de esta clasificación de sensores activos, vamos a poder encontrar a lo que vienen siendo los sensores piezoeléctricos, fotovoltaicos, termoeléctricos, electroquímicos y magnetoeléctricos, ¿sale? En esencia, estos son los dispositivos conocidos como sensores activos, ¿sale? Ahora bien, además de tener sensores activos, nosotros vamos a contar con lo que vienen siendo sensores pasivos, ¿sale? Los sensores pasivos son aquellos sensores que al estar expuestos a una magnitud física van a requerir de una fuente de alimentación externa para realmente poder generar una señal de salida. Si no cuentan con una alimentación externa, con una fuente de voltaje externa como tal, estos sensores pasivos no van a poder generar ninguna señal, porque por sí solos no generan voltaje ni corriente, ¿sale? Estos son lo que vienen siendo sensores pasivos, ¿sale? Requieren recibir voltaje y corriente de una fuente de alimentación externa para poder brindar la medición de la variable que están sensando, ¿sale? Y dentro de esta clasificación como tal se encuentran los sensores de parámetros variables, en este caso la resistencia variable, capacitancia variable y la inductancia variable, ¿sale? Ahorita como tal, ya que vimos algunos sensores de estas características, les puedo mencionar justamente que, por ejemplo, los sensores de parámetros variables en sí tienen que ver directamente con eso, con sensores que modifican sus parámetros, su resistencia eléctrica, su conductancia, su capacitancia, etcétera, ¿no? Entonces, unos de estos sensores que generan justamente esta variación en sus parámetros son, por ejemplo, la galga extensiométrica. La galga extensiométrica, cuando nosotros la doblamos o la estiramos, genera un cambio de resistencia eléctrica, ¿sale? A eso es a lo que nosotros llamamos justamente, literalmente, resistencia variable. Nosotros variamos la resistencia de un dispositivo al exponerlo a lo que viene siendo fuerza, torsión o flexión, ¿sale? Por ejemplo, un dispositivo de capacitancia variable es justamente el sensor de humedad capacitivo, ¿sale? El sensor de humedad capacitivo lo que hace es, digamos que recibir humedad del ambiente. Esa humedad altera lo que viene siendo, digamos que la resistencia o conductividad eléctrica del material dieléctrico que tiene internamente, y sobre eso, pues literalmente cambiamos la capacitancia de ese dispositivo. En base a esa capacitancia podemos identificar lo que viene siendo el cambio de la humedad en el ambiente, por ejemplo. Y de la inductancia variable como tal, esta parte de inductancia variable no hemos visto como tal un sensor, pero se parecen mucho a lo que vienen siendo los sensores de efecto Hall. Nosotros aplicamos lo que viene siendo un campo magnético y en base a ese campo magnético se genera un voltaje y una corriente, ¿sale? Los de inductancia variable generalmente no los usamos mucho porque son caros en ese sentido, ¿no? Pero bueno, tampoco no son muy aplicables, por ejemplo, por así llamarlo. Inductancia variable significa que va a cambiar la inductancia de, por ejemplo, una bobina, ¿no? Entonces realmente es un proceso un poco más complejo que lo que vienen siendo los dispositivos, los dispositivos de resistencia variable y de capacitancia variable. Ya me fue. Ahí está. ¿Sale? Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, comentario, chicos?
Sí, profe, todo bien. Ok, excelente. Bueno, derivado de esto, nosotros vamos a ver justamente que los sensores tanto, bueno, o sea, ya tenemos la clasificación de lo que vienen siendo sensores analógicos y digitales, ¿no? En base a la señal de salida que generan. Además de eso, tenemos lo que vienen siendo los sensores activos y sensores pasivos, que dependen justamente de si generan su propia energía o si requieren una fuente de energía externa para poder generar la señal. Y derivado de esto, nosotros no, ya lo vimos, ¿no? Derivado de esto, nosotros vimos justamente lo que viene siendo la clasificación de sensores en base a las variables físicas que podemos medir o captar, ¿sale? Dependiendo del tipo de clasificación, dependiendo del tipo de medición que nosotros podemos generar, vamos a clasificar nuestros sensores como sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de humedad, de fuerza, de desplazamiento, caudal, presencia, de posición, los de químicos no los vimos como tal, no los vamos a ver, y también lo que vienen siendo magnitudes eléctricas y magnitudes ópticas, ¿sale? Derivado de esto, nosotros vamos a ver justamente lo que vienen siendo primero los sensores de temperatura, ¿sale? En esencia, los sensores de temperatura como tal, así como su nombre lo indican, buscan medir o captar la temperatura de un objeto o de un ambiente determinado, ¿sale? Y en base a esa temperatura, pues generar lo que viene siendo una señal de salida, ¿sale? Una señal, o sea, literalmente información codificada, ¿sale? Ahora bien, dentro de lo que viene siendo esta cuestión de sensores térmicos o sensores de temperatura, primero vimos lo que viene siendo el sensor de tira bimetálica, ¿sale? En esencia nosotros, al ver este sensor de tira bimetálica, vimos primero su principio de funcionamiento y el cómo está constituido, ¿sale? En esencia vimos que justamente este sensor de tiras bimetálicas primero está conformado de dos metales, ¿sale? Son dos tiras metálicas unidas o soldadas entre sí, ¿sale? En este caso, cada una de estas tiras metálicas cuenta con materiales diferentes, metales completamente diferentes. Y los coeficientes de expansión térmica de cada metal van a ser diferente uno del otro. Eso significa que cuando nosotros calentemos esta tira bimetálica, un metal, se va a expandir más que otro. El que un metal se expanda más que otro hace que esta tira bimetálica se curvee, ¿sale? Y esta curvatura como tal genera una deformación en lo que viene siendo la tira bimetálica, ¿sale? Y como tal, esta deformación nos va a permitir o nos va a poder servir como un interruptor eléctrico controlado por temperatura, ¿sale? A mayor temperatura, la tira se va a doblar y se va a curvear más, ¿sale? Por lo tanto, nosotros podemos definir lo que viene siendo un contacto para identificar a qué posición tenemos que poner este contacto para que literalmente la tira metálica haga contacto o cierre de contacto al estar expuesta a una cantidad de temperatura específica. Por ejemplo, nosotros agarramos y le aplicamos, no sé, 5 grados centígrados y la tira pues se va a doblar tantito, ¿no? No va a ser suficiente para generar el cierre del contacto. Sin embargo, si nosotros agarramos e incrementamos la temperatura de la tira bimetálica a, no sé, 250 grados centígrados, esos 250 grados centígrados van a generar una expansión mucho más grande y por lo tanto se va a curvear más el metal. Esa curvatura del metal va a ser suficiente como para que literalmente este metal haga contacto directo contra lo que viene siendo digamos que tornillo o esta manija que nosotros estamos ajustándole la distancia para definir un momento térmico, por así llamarlo, en el momento en el cual la tira metálica cuenta con suficiente temperatura como para doblarse y tocar este contacto, ¿sale? Entonces, literalmente esa es la forma en la que funciona el sensor de tira bimetálica, ¿sale? La idea como tal pues, es justamente asegurarnos de que la tira bimetálica se va a curvear suficiente para cerrar el contacto, cerrar el circuito y así generar lo que viene siendo una recirculación de electrones o de corriente desde este punto. Ay, perdón. No, pues está bien. Perdón. Desde este punto, por ejemplo, que es el contacto, hasta lo que viene siendo este punto, ¿sale? Literalmente al tocar la tira bimetálica con el contacto, la corriente va a recircular de aquí para acá y va a generar lo que viene siendo una señal eléctrica, ¿sale? De on, por ejemplo, ¿no? De 1, de encendido, por así llamarlo, ¿sale? Bueno, además de esta cuestión del sensor de tira bimetálica, vamos a tener, digamos que algo más sofisticado, que en este caso es el termopar, ¿sale? Los termopares como tal son sensores de temperatura que están hechos a través de la unión de dos materiales diferentes, ¿sale? Estos dos materiales diferentes literalmente pueden ser pues, hierro, cobre, zinc, algunos otros materiales que ahorita vamos a ver, y que al final de cuentas
van a generar una diferencia de potencial, ¿sale? Cuando nosotros tenemos dos materiales metálicos completamente diferentes, unidos entre sí, cuando calentamos la unión, lo que hacemos es generar lo que viene siendo una aplicación de temperatura en ambas partes. Se aplica la misma temperatura, sin embargo, el alambre de hierro y el alambre de cobre van a reaccionar de manera diferente uno del otro, ¿sale? Uno se va a calentar más que el otro. Al calentarse un material más que el otro, se va a generar lo que viene siendo algo llamado diferencia de potencial, ¿sale? Que literalmente es un voltaje. Y entonces, justamente, bueno, primero la recirculación de calor, pues literalmente genera movimiento interno en el metal, ¿no? Y ese movimiento interno genera cargas. Justamente el hecho de generar este movimiento de cargas hace que se genere una diferencia de voltaje, una diferencia de potencial, y por lo tanto nosotros saber que cuando aplicamos una temperatura a lo que viene siendo un termopar, el termopar va a generar voltaje en sus extremos, una diferencia de potencial, ¿sale? Es literalmente la forma en la cual un termopar funciona, ¿sale? Y bueno, en esencia como tal, derivado de este principio de funcionamiento, vamos a ver que el termopar genera su propia energía. Por tanto, nosotros consideramos que el termopar es un sensor de tipo activo, ¿sale? Obviamente el sensor del termopar pues, puede tener diferentes configuraciones, que es lo que vimos a lo largo de la clase. Puede tener una soldadura en la punta, puede tener un capuchón, puede tener un aislamiento, puede estar completamente pelón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, independientemente de eso, nosotros vamos a ver que los sistemas o los elementos termopares de tipo industrial generalmente tienen un capuchón externo. El termopar está dentro de este capuchón y va a tener como tal un aislamiento a través de lo que vienen siendo materiales cerámicos que van a, digamos que dividir o separar los dos alambres que componen al termopar, ¿sale? Va a tener una funda metálica y además también va a tener lo que viene siendo pues, la soldadura de unos cables a lo que viene siendo pues cada uno de los alambres que componen a este termopar, ¿sale? Ok. En esencia nosotros vamos a ver justamente que pues los termopares, dependiendo de si es un tipo E, un tipo J, un tipo K, un tipo R, un tipo S, van a contar con diferentes curvas de temperatura contra voltaje, ¿sale? Dependiendo del tipo de sensor, si es un K o si es un J, vamos a tener que para una temperatura determinada, vamos a tener diferentes rangos de voltaje. Por ejemplo, para el tipo J, tenemos aproximadamente lo que viene siendo, no sé, unos 18 milivolts, y para el tipo J tenemos unos 26 milivolts, ¿no? Y para el tipo K tenemos lo que viene siendo 18 milivolts más o menos, ¿no? ¿Para qué? Para la misma temperatura, que es más o menos 480, 470 grados centígrados, ¿sale? Entonces, literalmente, esta cuestión del tipo de termopar que nosotros estamos manejando nos va a definir justamente qué voltaje tenemos que medir a la salida y obviamente, pues, interpretar ese voltaje, ¿no? Ahora bien, los materiales de los cuales generalmente los termopares están hechos justamente son rodio, platino, cromel, constantán, hierro, literalmente nidosil y nisil, platino y cobre y constantán, ¿no? Literalmente de eso están hechos, de eso están hechos los sueños. No, de eso están hechos los termopares generalmente, ¿sale? Rodio, platino, nidosil, etcétera, ¿no? Nada más para completar esta cuestión de los termopares, recuerden que algunos termopares son más caros que otros. Y eso se debe justamente al hecho de que algunos termopares cuentan primero con lo que vienen siendo materiales como ferrosos, que se oxidan fácilmente, y algunos otros cuentan con materiales no ferrosos, muy nobles, por así llamarlo, que son los termopares que literalmente duran mucho más tiempo. Sin embargo, son muchísimo más caros, ¿sale? Entonces, pues ahí está el dato, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, comentario? ¿Hasta acá todo bien? ¿Se ha escuchado bien? Sí, todo bien, profe. Sí, Hecho. profe, ahorita Estoy todo bien. preguntando. Hecho, muchas gracias. Ok, vamos a continuar, ¿sale? Miren, además de lo que vienen siendo los termopares, nosotros vimos lo que vienen siendo los detectores de temperatura por resistencia, también conocidos como RTD, ¿sale? En esencia, los RTD o detectores de temperatura resistivos son dispositivos resistivos con forma de bobinas de alambre hechas generalmente de platino, ¿sale? Generalmente estos RTD están rellenos de polvo que literalmente funge como aislante térmico bueno, aislante eléctrico, perdón, y que al mismo tiempo da soporte
a lo que viene siendo pues, la bobinita de platino que tiene adentro, ¿sale? El RTD como tal funciona como una resistencia variable de 2 terminales, o también puede tener 3 terminales, depende del tipo de RTD. Sin embargo, en esencia nosotros vamos a ver que justamente este RTD funciona como si fuera una resistencia variable, y esta resistencia eléctrica variable va a cambiar dependiendo de la cantidad de calor que nosotros le aplicamos a dicho dispositivo, ¿sale? Si nosotros aplicamos más calor al RTD, vamos a cambiar su temperatura, su temperatura y vamos a cambiar su resistencia eléctrica, ¿sale? En este caso hay que tener en consideración que si el RTD funciona como una resistencia variable, significa que nosotros vamos a requerir de una fuente de alimentación externa para poder alimentar este sensor, ¿sale? Por lo tanto, si requieren de una fuente de alimentación externa de energía, vamos a ver que el RTD significa que es un sensor de tipo pasivo, ¿sale? Y bueno, derivado de esto, nosotros vamos a ver justamente pues, las características que tiene el RTD contra lo que viene siendo el termopar, ¿sale? En esencia vimos lo que vienen siendo las características del rango de temperatura, que el RTD maneja de menos 200 a 850 grados centígrados, mientras que el termopar maneja de menos 200 hasta 2000 grados centígrados, ¿sale? El costo, pues literalmente el RTD es más caro porque está hecho de platino, mientras que el termopar pues es más barato por estar compuesto de materiales ferrosos, ¿no? Pero al final de cuentas el termopar pues se echa a perder más rápido, ¿no? Entonces hay que estarlo cambiando constantemente. La respuesta del RTD es más lenta, ¿sale? Porque al final de cuentas es una cuestión de calentar el dispositivo y conforme se va calentando, conforme incrementa su energía calórica internamente, va a ir modificando su resistencia eléctrica. Entonces se tiene que esperar a que esté completamente caliente en la temperatura, por ejemplo, de la llama, ¿no? Entonces literalmente es más lento. Mientras que el termopar, por ser un efecto completamente termoeléctrico, por así llamarlo, es una reacción mucho más rápida, ¿sale? Además de esto vamos a ver justamente que literalmente el RTD es mucho más largo y el termopar puede ser mucho más chiquito. En este caso depende mucho del tipo de termopar, pero los termopares pueden ser de un tamaño muy chico, ¿sale? Además de esto vamos a ver que el RTD sí requiere de una alimentación de una fuente externa, mientras que el termopar pues no requiere como tal de una alimentación de fuente externa para generar su señal. Y literalmente lo que viene siendo el RTD es mucho más estable en periodos largos, es decir, el RTD va a funcionar siempre de la misma forma durante, no sé, pues pongan ustedes que al menos un año completo, 2 años completos va a estar igualito, ¿sale? Mientras que literalmente el termopar se va a ir degradando, ¿sale? Literalmente eso va a hacer que la estabilidad de la señal se vaya percudiendo con respecto a cómo se degrada el termopar físicamente, ¿sale? Y además de esto, pues nosotros vamos a ver lo que viene siendo la salida, lo que realmente nos entrega como cambio debido a la temperatura. El RTD va a generar un cambio en la resistencia eléctrica, mientras que el termopar va a generar un cambio con respecto a lo que vienen siendo los milivolts que nos otorga, ¿sale? Derivado de eso también, nosotros vamos a ver justamente que además de estos RTDs y termopares, vamos a tener algo que se llama termistor, ¿sale? El termistor como tal es igualmente un sensor de temperatura, sin embargo este termistor está hecho de materiales semiconductores, ¿sale? Literalmente el termistor lo que hace es modificar su resistencia eléctrica en base a la cantidad de temperatura que nosotros le estamos aplicando. Por tanto, igualmente va a depender de una fuente de energía externa para poder generar su señal de salida. Y en esencia vamos a ver que estos termistores están en 2 colores, ¿no? En 2 tipos. Uno que es el NTC y el otro que es el PTC, ¿sale? La letra N y la letra P tienen que ver completamente con lo que viene siendo el tipo de material semiconductor que está usando. Un material de conductor negativo es el NTC y literalmente este termistor NTC al incrementarle la temperatura va a reducir su resistencia eléctrica, ¿sale? Mientras que lo que viene siendo el sensor de temperatura o en este caso el sensor termistor de tipo P que tiene material semiconductor positivo va a incrementar su resistencia eléctrica al ser expuesto a una temperatura o al incrementarle la cantidad de temperatura que le aplicamos al termistor de tipo P se le va a incrementar su resistencia eléctrica, ¿sale? Ahora bien, vamos a pasar directo a lo que vienen siendo los sensores de humedad, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que con la finalidad de detectar humedad en el ambiente se puede hacer uso de diferentes principios de detección. Sin embargo, los sensores de humedad más usados son los siguientes. Son los sensores de humedad capacitivos y sensores de humedad conductivos, ¿sale? Son los que vimos a lo largo de la clase. Los sensores de humedad capacitivos literalmente hacen uso del fenómeno de la capacitancia, ¿sale?
lo que hace literalmente este sensor es hacer uso de una configuración, la misma configuración de capacitores, que es literalmente la configuración de placas paralelas, divididas por un material dieléctrico, ¿sale? Solamente que, en este caso, los sensores de humedad capacitivos utilizan algo llamado material higroscópico poroso, que literalmente es un material dieléctrico que tiene como huequitos, ¿sale? Dentro de esos huequitos va a poder entrar la humedad y en base a esa humedad, a esa cantidad de moléculas de agua que tiene almacenada el material higroscópico, va a dejar pasar cierta cantidad de corriente. Es decir, el material higroscópico, al almacenar ciertas moléculas de agua presentes en el vapor de agua o en la humedad del ambiente, van a cambiar la conductividad de este material higroscópico poroso. Y por lo tanto, pues van a reducir la capacitancia de este dispositivo. Por lo tanto, nosotros vamos a poder identificar cuánta humedad hay en el ambiente al monitorear justamente la forma en la cual este dispositivo cambia su capacitancia, ¿sale? Además de estos sensores capacitivos, nosotros vamos a tener lo que vienen siendo los sensores de humedad conductivos, ¿sale? Los sensores de humedad conductivos literalmente son, pues se basan directamente en el principio de conductividad eléctrica del agua, ¿no? O sea, si hay agua dentro de un circuito cerrado, pues literalmente eso va a dejar pasar corriente a través de ahí, ¿no? O sea, entonces, literalmente estos sensores de humedad conductivos, pues están conformados por, primero, una plaquita, generalmente de plástico, y sobre esta plaquita pues se tienen lo que vienen siendo pistas de cobre o pistas o rejillas de oro, ¿sale? Entonces literalmente nosotros vamos a agarrar, tener la rejilla y si en algún momento hay agua o humedad suficiente para que esta humedad se pegue en lo que viene siendo la unión de las rejillas, por ejemplo, vamos a ponerle, por ejemplo, le cae una gota de agua aquí, ¿sale? Entonces literalmente esta agua que cayó aquí está generando un puente eléctrico entre lo que viene siendo la rejilla 1 y la rejilla 2. Y por lo tanto, el voltaje que nosotros tenemos acá va a recircular, va a pasar por la gota de agua y va a llegar a cerrar lo que viene siendo el circuito, ¿sale? En esencia, eso es en lo que se basan lo que vienen siendo los sensores de humedad de tipo conductivos, ¿sale? Literalmente cierran un circuito determinado a través justamente de la presencia de agua en contacto con las rejillas que conforman al dispositivo, ¿sale? Después de esto vimos lo que vienen siendo los sensores de fuerza, ¿sale? En esencia, primero antes de cualquier otra cosa, vimos justamente el concepto de fuerza, ¿sale? En esencia, dijimos que la fuerza, según ahora sí que la física clásica, es todo aquel agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales, ¿sale? Literalmente la fuerza como tal es la acción que cambia la forma o genera un movimiento en un elemento, o es la capacidad física de realizar un movimiento o un trabajo, ¿sale? Derivado de estas concepciones, de estos conceptos, vimos justamente que para poder modificar la fuerza aplicada a un objeto, requerimos medir la deformación o el movimiento que sufre dicho objeto debido o a causa de esta fuerza, ¿sale? O sea, no podemos medir directamente la fuerza, podemos medir la deformación que genera esta fuerza y por lo tanto podemos identificar justamente cuánta fuerza se le fue aplicada a un dispositivo, a un elemento o a cualquier cosa, ¿no? Esa es la forma en la que realmente nosotros podemos medir la fuerza, en esencia, ¿sale? Ahora bien, derivado de esto, vimos justamente que existen unos sensores llamados sensores piezoeléctricos, ¿sale? En esencia, los sensores piezoeléctricos están hechos de materiales también llamados piezoeléctricos, ¿sale? Y en esencia nosotros vamos a ver que, digamos que un material piezoeléctrico es aquel material que cuando se estira o cuando se comprime genera cargas eléctricas y esas cargas eléctricas generan pues, literalmente voltaje, ¿sale? O sea, literalmente comprimimos un material piezoeléctrico, lo aplastamos, por así llamarlo, y al aplastarlo, las caras de este material piezoeléctrico se van a cargar de forma positiva y negativa, ¿sale? Esta carga o este agrupamiento de cargas positivas y este agrupamiento de cargas negativas da paso a algo que se llama diferencia de potencial, que literalmente es un voltaje, ¿sale? Y en base a eso, pues nosotros vamos a ver que los sensores piezoeléctricos van a generar justamente voltaje al ser comprimidos o al aplicarles una fuerza, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a ver que los materiales piezoeléctricos van a generar su propia energía. ¿Para qué? Pues para generar su propia señal de salida, ¿sale? Van a generar voltaje, van a generar corriente, y este voltaje y esta corriente va a ser proporcional a la fuerza que nosotros le estamos aplicando a dicho sensor, ¿sale? Por lo tanto, nosotros vamos a ver que, conforme a este principio de funcionamiento,
Los sensores piezoeléctricos son sensores activos, ya que producen su propia energía para poder generar su señal de salida, ¿sale? Literalmente, los sensores piezoeléctricos pues, van a tener lo que vienen siendo pues, 3 partes. En este caso son lo que viene siendo el electrodo, lo que viene siendo el cerámico piezoeléctrico, que es literalmente esta cosa negra, y lo que viene siendo un metal plate, ¿no? Que es literalmente la base de metal, ¿sale? Cuando nosotros agarramos y comprimimos un material piezoeléctrico, se genera una distribución de cargas positivas y una distribución de cargas negativas en cada una de las caras del material, y eso genera una distribución de cargas positivas, negativas, y genera voltaje entre esta cara y esta cara, ¿sale? Literalmente eso es lo que es un voltaje, ¿no? Es una distribución de cargas eléctricas de un lado y una distribución de cargas opuestas del otro. Eso es literalmente lo que es un voltaje, ¿sale? Y bueno, en esencia, pues dijimos que los sensores piezoeléctricos son sensores de tipo activo, ¿sale? Ahora bien, para poder medir fuerza también podemos hacer uso de lo que vienen siendo sensores de tipo resistivos, de resistencia variable. Y justamente sensores de resistencia variable enfocados a medir fuerza, pues son las galgas extensiométricas, ¿no? Las galgas extensiométricas como tal, o extensiómetro como tal, es un alambre metálico o tira de material semiconductor en forma de oblea, ¿sale? Esta oblea o esta estampa como tal se adhiere a una superficie y en base a eso nosotros vamos a poder captar el esfuerzo, la torsión, sí, esfuerzo, torsión o trabajo o presión que nosotros aplicamos a ese elemento, a esa barra de metal en la cual nosotros pegamos la galga extensiométrica, justamente porque cuando nosotros generamos esa torsión, ese esfuerzo, esa deformación a la barra metálica, esa barra metálica va a transmitir esa deformación, ese esfuerzo o ese trabajo a lo que viene siendo la galga extensiométrica, que en este caso pues, sería como una estampita, ¿sale? Entonces, en base justamente a esa deformación que la galga extensiométrica está experimentando, ese dispositivo de galga extensiométrica va a cambiar su resistencia eléctrica, ¿sale? En este caso vamos a ver que cuando se somete, esta parte de la galga extensiométrica, cuando se somete a un esfuerzo, o a una presión, a una torsión, la resistencia eléctrica de la galga extensiométrica va a cambiar, ¿sale? Y ese cambio de resistencia va a ser proporcional al esfuerzo que nosotros le aplicamos, ¿sale? En este caso vamos a ver que la fórmula para poder identificar la cantidad de esfuerzo que está soportando una galga extensiométrica va a ser la siguiente. Delta de R sobre R, pues literalmente representa lo que viene siendo la razón de cambio de la resistencia eléctrica contra lo que viene siendo la resistencia eléctrica natural que tenía sin el esfuerzo aplicado. Esto va a ser igual a lo que viene siendo G, donde G literalmente es una constante de proporcionalidad llamada factor de calibración, y eta literalmente es el esfuerzo aplicado al elemento donde está pegada la galga, es decir, el esfuerzo, la fuerza, los newtons, los kilogramos que le estamos aplicando justamente a la barra metálica, ¿sale? En esencia, esa es la forma en la que nosotros podemos utilizar galgas extensiométricas para poder medir lo que viene siendo el esfuerzo aplicado a un elemento o dispositivo, ¿sale? Y bueno, en esencia como tal, vamos a ver que justamente la galga extensiométrica modifica su resistencia eléctrica dependiendo del esfuerzo o la deformación que nosotros le aplicamos, ¿sale? La galga extensiométrica es un sensor que requiere de una fuente de alimentación externa, ya que lo único que hace es cambiar su resistencia eléctrica, no genera su propia energía, no genera su propio voltaje. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que las galgas extensiométricas son sensores de tipo pasivos, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario, chicos? Ahorita ninguna. ¿No? Ok, excelente. Vamos a continuar. Ya casi terminamos. Miren, en esencia nosotros vamos a ver que, además de lo que vienen siendo los sensores de fuerza, vamos a tener lo que y temperatura como tal, o humedad, también vamos a tener lo que vienen siendo sensores de desplazamiento, posición y proximidad, ¿sale? En esencia, para ver justamente estos conceptos como tal, primero vimos lo que viene siendo la parte de la aplicación, ¿sale? O sea, literalmente cuando nosotros automatizamos sistemas robóticos, requerimos justamente controlar eso, robots, ¿vale? Dentro de los procesos mecatrónicos como tal, lo que usamos más para generar productos o producciones, digamos que complejas y bueno, no aparatosas, pero sí grandes, robustas como tal, son sistemas robóticos, ¿sale? Y los robots como tal son máquinas automáticas programables capaces de realizar operaciones de manera autónoma, ¿sale? ¿A través de qué? A través de la ejecución de movimientos preprogramados.
Lo que nosotros logramos con justamente la incorporación de sistemas robóticos es generar una serie de movimientos con una cantidad de fuerza, con una cantidad de precisión suficiente para asegurarnos de que el proceso se va a llevar a cabo siempre de la misma forma, ¿sale? Y bueno, en esencia como tal, nosotros vamos a ver justamente que independientemente de que usemos lo que vienen siendo máquinas CNC o lo que vienen siendo robots, cuando se desea controlar el movimiento de estas máquinas, o sea, en este caso de robots como tal, ejecutar movimientos, fuerzas, desplazamientos, etcétera, necesitamos controlar primero la posición del robot, ¿sale? Por tanto, si queremos controlar la posición de un robot, requerimos poder medir la posición de cada uno de los elementos que conforman al robot, ¿sale? Esa es la parte más importante que nosotros tenemos aquí. Sí, digamos que para controlar el movimiento tenemos que controlar la posición, ¿sale? Y para poder controlar la posición tenemos que sí o sí poder medir dicha posición, ¿sale? Tenemos que medir algo para poder controlarlo. Derivado de eso, nosotros vamos a ver que, digamos que un brazo robótico está compuesto de diferentes partes, ¿no? Aquí el hombro, el brazo, el codo, la muñeca, etcétera, ¿no? Entonces, literalmente, estos dispositivos, al estar compuestos por tantas partes, literalmente, y partes móviles en este caso, requerimos justamente controlar la posición de cada una de las partes que conforman al robot, ¿sale? ¿Para qué? Para poder controlar la posición de su efector final, ya sea una soldadura por arco, ya sea un destornillador, ya sea lo que viene siendo un taladro, un esmeril, lo que nosotros queramos que el robot esté haciendo, va a ser lo que va a hacer va a ser lo que va a tener en su efector final, ¿no? Y para poder controlar justamente la posición del efector final, tenemos que controlar todas y cada una de las partes que componen el robot. El brazo, el hombro, el codo y la muñeca, ¿no? En esencia para lo que vienen siendo estos tipos de robots, ¿sale? Ahora bien, en este caso nosotros vamos a ver que los robots como tal generan algo llamado trayectorias, ¿sale? Cuando nosotros generamos un movimiento de un punto a otro, lo que nosotros estamos buscando que el robot haga es seguir una trayectoria, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a ver que una trayectoria es un conjunto de puntos o posiciones secuenciadas que un robot debe adoptar para poder escribir un movimiento preestablecido o preprogramado, ¿sale? La trayectoria de movimiento del robot está conformada por una secuencia de posiciones definidas, ¿sale? Y para cada posición, que en este caso justamente están delimitadas por los puntos rojos que les puse aquí, el robot deberá controlar la posición angular de cada una de sus partes, ¿sale? Es decir, nosotros tenemos lo que vienen siendo el brazo, el hombro, el codo y la muñeca, que componen a lo que vienen siendo las partes del robot. Para que este robot pueda posicionar su efector final, que literalmente es en uno de los puntos específicos que nosotros marcamos dentro de la trayectoria, que en este caso son los puntos rojos, tenemos que asegurarnos de controlar la posición de cada una de sus partes, del hombro, del brazo, del codo y de la muñeca, para asegurarnos que la posición en conjunto de cada uno, bueno, el control de la posición de cada una de las partes que componen el robot nos va a describir una posición específica del efector final, que en este caso es el sistema de soldadura por arco, dentro de un espacio 3D, ¿no? O sea, X, Y, Z, ¿sale? Esa es la idea de lo que vienen siendo las trayectorias de un robot, ¿sale? Y en este caso, pues se los ejemplifiqué con esta parte, ¿no? O sea, nosotros tenemos que agarrar y controlar el giro de la muñeca, el giro de el brazo, el giro de el hombro y demás cosas para poder controlar lo que viene siendo la posición final que su efector final va a adoptar en lo que viene siendo la trayectoria que nosotros le planteamos, ¿sale? Ahora, en este caso nosotros vamos a ver que hay una diferencia muy importante entre lo que vienen siendo sensores de posición, sensores de desplazamiento y sensores de proximidad, ¿sale? Lo que vienen siendo los sensores de desplazamiento miden la distancia que se mueve un objeto de un lugar a otro, ¿sale? Los sensores de posición determinan la posición de un objeto con respecto a un punto de referencia, ¿sale? Definimos lo que viene siendo un marco de referencia y sobre ese marco de referencia definimos la posición que está adoptando el objeto conforme a esa referencia, ¿ya? Así, para que sea más rápido, ¿sale? Y los sensores de proximidad determinan el momento en el cual un objeto se mueve dentro de una distancia crítica del sensor, es decir, los sensores de proximidad detectan la presencia o ausencia de un objeto dentro de un rango de medición determinado y generalmente nos van a otorgar una señal de on-off, es decir, o hay o no hay, ¿sale?
En este caso nosotros, bueno, digamos que donde profundizamos más fue en la parte de sensores de proximidad, ¿sale? Los sensores de posición los estábamos empezando a ver, pero los vamos a retomar nada más para el final de este. Digamos que después del examen lo vamos a retomar de volada, los sensores de posición, y ya después vamos a empezar con lo que viene siendo la parte de actuadores, procesamiento de señales y lo que vienen siendo las prácticas de PLC que les decía, ¿sale? Y bueno, en este caso nosotros vamos a ver justamente que los sensores de proximidad son aquellos sensores que detectan la presencia de un objeto dentro de su rango de medición, pero sin definir su posición exacta, ¿sale? Es decir, nosotros vamos a tener este sensor y vamos a tener el objeto. Mientras que el objeto no esté dentro de este rango de medición del sensor, el sensor pues no va a activar ninguna señal. Sin embargo, si el objeto agarra y entra dentro de su rango de medición, el sensor va a generar un 1, va a generar una activación de su señal. Eso implica que hay un objeto dentro de su rango de medición, pero que realmente no sabe cuál es su posición exacta. Puede estar aquí, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, puede estar encima de él, puede estar aquí en el límite de lo que viene siendo su rango de medición, pero al final de cuentas el sensor no lo va a saber, solamente va a saber que hay algo, no te va a decir exactamente en qué posición está, ¿sale? Esa es la parte importante de lo que vienen siendo los sensores de proximidad. Los sensores de proximidad detectan la presencia de un objeto dentro de su rango de medición sin definir su posición exacta, ¿sale? Detectan si un objeto es cercano a ellos, solamente hacen eso, ¿sale? Si se acerca o entra dentro de su zona de detección es cuando se activa su señal, ¿sale? Y bueno, dichos sensores pueden hacer uso de diferentes tecnologías, por lo que justamente veremos cuáles son cada uno, ¿sale? Primero lo que vienen siendo los sensores de interrupción o interruptores de proximidad por, ahora sí que contacto físico, ¿sale? Que en este caso son los sensores microswitch o limit switch, ¿sale? Literalmente estos sensores se activan por la presencia física de un objeto y sirven como sensor de proximidad cuya salida corresponde al estado de encendido o apagado, ¿sale? En este caso, los limit switch son pequeños interruptores eléctricos que requieren de un contacto físico y una pequeña fuerza de accionamiento para poder cerrar sus contactos, ¿sale? En este caso lo que hacemos justamente es cerrar el circuito y sobre eso dejar pasar corriente de un lado a otro. Debido a esto, nosotros vamos a ver que estos sensores requieren de una fuente de energía externa para poder generar su señal y por lo tanto son sensores pasivos, ¿sale? Además de esto tenemos lo que vienen siendo los sensores de interruptor sensores de interruptor magnético, que en este caso son conocidos como red switch, ¿sale? Los red switch o switch magnético consisten en una cápsula de vidrio donde internamente hay dos contactos separados entre sí, ¿sale? Cuando un imán se aproxima a este interruptor, a este red switch, las lengüetas magnéticas que tiene dentro de esta cápsula de vidrio se van a cerrar, ¿sale? Y se van a tocar entre sí y entonces como tal, al generarse este cierre, se va a cerrar un circuito, un cierre de circuito y por lo tanto va a dejar pasar corriente de un lado a otro, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que este sensor red switch es un interruptor o sensor de proximidad sin contacto, ¿sale? Porque al final de cuentas el campo magnético es lo que está generando el cierre o apertura de los contactos, ¿sale? El interruptor cerrará momentáneamente el contacto y eso va a generar un pulso de corriente y voltaje y por lo tanto se va a generar lo que viene siendo la señal, ¿sale? Este interruptor se utiliza mucho para verificar el cierre de una puerta para entrada o salida de equipos de seguridad, por ejemplo, ¿no? Además de estos, nosotros vamos a tener lo que vienen siendo dispositivos fotosensibles. Los dispositivos fotosensibles se usan para detectar la presencia de un objeto opaco al interponerse entre un haz de luz luminoso y o de radiación infrarroja y un dispositivo fotodetector, ¿sale? Literalmente, mientras que el fotodetector sense luz, va a generar lo que viene siendo una señal, ¿no? Y en cuanto el fotodetector no reciba luz debido a que tenemos un objeto que está obstruyendo la luz que se emite del LED, cuando nosotros tenemos eso, literalmente el fotodetector genera un 0, ¿sale? Y eso indica que hay un objeto presente entre el haz de luz y el sensor fotodetector, ¿sale? Además de esto, nosotros vamos a tener justamente que podemos tener dispositivos fotosensibles que funcionan al revés, ¿no? Cuando nosotros tenemos que la luz que capta el fotodetector se llega en este caso al fotodetector por el rebote de la luz, ¿sale? En este caso, pues vamos a ver justamente que el LED está generando cierta cantidad de luz, esa luz rebota contra lo que viene siendo un objeto y ese objeto hace que literalmente se active el fotodetector,
¿sale? En esencia, esa es la forma en la que literalmente se activa lo que vienen siendo los dispositivos fotosensibles, ¿sale? Además de esto, vamos a tener también lo que vienen siendo la parte de los sensores de proximidad por corrientes parásito, o sensores inductivos, o sensores de Foucault, ¿sale? En este caso vamos a ver que, pues literalmente los sensores de Foucault son dispositivos que cuentan con una bobina primaria y una bobina secundaria, ¿sale? La bobina, digamos que primaria, genera un campo magnético, y la bobina secundaria, pues literalmente capta un campo magnético. La forma en la que funcionan justamente estos sensores es a través de generación de campos magnéticos. El sensor genera un campo magnético en su bobina primaria. Ese campo magnético induce magnetismo en un objeto metálico, y al mismo tiempo este objeto metálico genera su propio campo magnético. Este campo magnético permea digamos que todo su espacio que lo rodea, y entonces genera un campo magnético sobre lo que viene siendo la bobina sensora. La bobina sensora, al recibir ese campo magnético, genera un voltaje, genera una corriente, y sobre eso genera una señal que indica que hay una presencia de un campo magnético cerca de este dispositivo, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a ver que este dispositivo requiere sí o sí de energía externa para generar su señal. ¿Por qué? Porque requiere voltaje y corriente para poder generar un campo magnético a través de esta bobina, ¿sale? Y también requiere de voltaje y corriente para poder hacer el procesamiento de la información. Entonces, lo que vienen siendo los sensores de proximidad por corrientes parásita, o sensores de tipo Foucault, o sensores inductivos, son literalmente sensores de tipo pasivo, ¿sale? Y bueno, en este caso, pues nada más les puse lo que vienen siendo las diferentes configuraciones de los sensores de proximidad por corrientes parásitas o sensores inductivos. Literalmente, pues dependiendo de la cantidad de campo magnético que queramos generar, y dependiendo de lo que viene siendo la parte de qué tan cercano queremos que esté la detección de esta barra metálica o de este dispositivo metálico, va a ser, digamos, que el tamaño, la cantidad de corriente, la cantidad de voltaje y el tipo de bobina que pues va a usar, ¿sale? Entonces, pues al final de cuentas, dependiendo del sapo es la pedrada, dicen, ¿no? Y además de esto, ya nada más para finalizar, tenemos lo que viene siendo el sensor PIR o Passive Infrared. Bueno, Passive Infrared. Siempre pienso que hay algo después de infrared, ¿no? El Passive Infrared, ¿sale? El sensor PIR, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que el sensor PIR es un dispositivo que nos permite detectar movimiento de personas o animales a través de un sensor piroeléctrico, ¿sale? Este sensor piroeléctrico lo que hace es captar la cantidad de calor que está en el ambiente, y sobre eso definir si hay una persona, un animal, o si no hay nada, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que literalmente el sensor PIR es un sensor de presencia que se activa cuando un animal o persona entra dentro de su rango de detección, y el sensor lo que va a hacer es mandar una señal de un 1 o un 0, dependiendo si hay una presencia o si hay una ausencia de un animal o de una persona, ¿sale? En este caso vamos a ver justamente que el sensor PIR cuenta con entradas de tierra y de voltaje, por lo tanto en este caso podemos identificar, digamos que al instante, que es un sensor de tipo pasivo. ¿Por qué? Porque requiere de una alimentación externa para poder funcionar, ¿sale? Y además pues tenemos lo que viene siendo su pin de salida, ¿no? Vamos a tener también lo que vienen siendo potenciómetros para ajustar la sensibilidad del dispositivo y el tiempo de retardo. Y derivado de eso, pues también vamos a ver que el sensor como tal cuenta con algo que se llama lente de Fresnel, ¿sale? Literalmente lo que hace la lente de Fresnel es captar toda la radiación infrarroja que hay en el ambiente. Después toma esa radiación infrarroja, la concentra en un solo punto, que en este caso es literalmente el sensor piroeléctrico, y el sensor piroeléctrico, al recibir esa cantidad de radiación infrarroja, va a determinar si hay una presencia de un ser vivo, si hay una persona, o si hay un animal, o si no hay nada, ¿sale? O si hay un ente espectral, ¿no? Digo, quién sabe si emiten radiación infrarroja. Se me hace que debe ser ultravioleta, pero bueno, la idea es esa. Y en esencia como tal, esa es la forma en la que funciona el sensor PIR, ¿no? Captura toda la radiación infrarroja del ambiente, la concentra dentro de o sobre lo que viene siendo el sensor piroeléctrico, y sobre eso determina si hay una persona, si hay un animal, o si no hay nada, ¿sale? Y con esto como tal vamos a terminar lo que vienen siendo los temas que va a abarcar el examen parcial. Chicos, les deseo pues que pasen unos felices exámenes parciales, que se la pasen bien lo más posible, que la suerte esté de su lado, estudien, échenle ganas, y de verdad, pues cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, yo voy a estar conectado a través de Teams para que
bueno, para estar al pendiente de cualquier cosa. También de mi WhatsApp, o sea, si me quieren mandar un WhatsApp, si tienen algún problema, alguna situación, me la pueden enviar un mensaje por ahí y pues apoyarlos en lo que se pueda, excepto pasándole las respuestas, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, chicos? ¿Comentario? Yo nada más una, profe. Sí, ¿qué Si, pasó? si las diapositivas de hoy también van a estar disponibles o nada más las de las clases. Sí, también se las voy a subir. Ahorita se las Gracias. subo, chicos. Sí, un gusto, Juan. ¿Alguna otra persona, duda, pregunta, comentario, chicos? ¿Cuántas preguntas va a tener el examen? Ah, muy buena pregunta. Miren, en esencia, la configuración todavía está un poquito, por así llamarlo, en duda. Sin embargo, los reactivos como tal son 30, ¿sale? De esos 30, ahorita estoy viendo justamente esto con la doctora Daniela, pero en esencia una de dos, o son de 10 o son de 15, ¿sale? No estoy seguro, es que como nos cambiaron ahorita los parámetros, por ejemplo, antes nos pedían un banco de reactivos de 20 preguntas, ahorita nos lo pidieron de 30. Entonces, tengo que preguntar bien acerca de si hay un límite, si hay un número en específico, o si va a ser igual que siempre, que yo siempre ponía 10 reactivos para los exámenes, ¿sale? Pero entonces, pues, eso sí se los confirmo, yo creo que por acá, por el Teams, así como mensaje, porque de verdad ahorita como me cambiaron algunas cosas, no estoy muy seguro de cómo va a funcionar. Sin embargo, pues digamos que el total de preguntas son 30. Y de esas 30, pues pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20, dependiendo de cómo sea. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Dudas? Digo, si me lo dejan, si me dejan la decisión a mí, van a ser 10, ¿sale? Pero si me dan un número en específico, pues voy a tener que acatar ese número. ¿Sale, chicos? Unas 15 más o menos, no sé. Yo digo que sí. Yo espero que sí, o sea, no, es lo que les digo, generalmente yo les dejo 10 nada más, para que no sea tanto, pero pues ahí lo que me digan es lo que voy a aceptar, ¿no? Ahí es una cuestión. La cosa es el rango de poder errar, porque imagínate, dos malas de un de 10, pues ya sacaste el 8, ¿no? Ah, bueno, sí. O bueno, chicos, a ver, les voy a preguntar, si yo pudiera elegir, ¿cuántas preguntas les gustaría que tuviera el examen, así de volada? ¿Sí, 15 serían? Unas 15 o 20. Por ahí. Digo que 20, profe. ¿20 preguntas? Sí, mejor 20. A ver, votación. ¿Pueden alzar la mano? ¿Quién vota por 20 preguntas? 1, 2, 2, 5, ahí está, 6. ¿Cuántos más? Llevamos 6. Somos 24, chicos. 11. Ok. 12. Somos 24. ¿Alguien más vote? Es que también depende de la dificultad de las preguntas, ¿no? Sí, sí, pero no están muy difíciles, ¿eh? La verdad es de que, les voy a ser bien honesto, si ustedes tienen, ahora sí que, si comprendieron las clases, si tienen estas diapositivas de la clase de repaso y todo, de verdad créanme que el examen está muy, muy fácil, ¿sale? Entonces, bueno, si ustedes quieren, por ejemplo, 20 preguntas, no hay problema. Persona que falta. Bueno, no, somos 12, somos 24 en el grupo y creo que me estoy contando a mí también. Entonces, está bien que lo ponga de 20 preguntas. Díganme, chicos, por favor, o sea, voten, por favor, para saber si sí lo pongo de 20 o qué onda. 14, 15, ya con que llegamos a 20, ya con eso, ¿eh? Para saber. Somos 16. Somos 16, somos 20. Faltan 8 personitas. Ok. Bueno, le voy a tomar captura de pantalla, nada más porque, por cualquier cosa. Ok, sí, voy a generar un examen entonces de 20 preguntas, ¿sale? Principalmente para que igual, como dicen, ¿no? El factor del error y todo esto. Entonces, vamos a poner aquí votación. Votación para que el... Ok, sale, pues entonces, voy a hacerlo de 20 preguntas. Obviamente, si me indican que sea de 15 o de menos, pues ahí, tendré que acatarlo, pero
Bueno, o sea, sí, si me lo dejan libre completamente, la voy a hacer de 20 preguntas, ¿sale, chicos? Ya quedamos. Ja. Bueno, chicos, pues por el día de hoy lo dejamos hasta acá. Si no hay ninguna duda, si no hay ninguna pregunta, de verdad les deseo muy buena suerte en sus exámenes, en su semana de exámenes, que empieza el día lunes. Y cualquier cosa, cualquier duda, pregunta, de verdad, mándenmela en cualquier momento, ¿sale? Y nada más una observación, de preferencia las personas que todavía faltan de entregar sus tareas, háganlo lo más pronto posible, por favor, para que yo igual pueda agarrar y calificarlas a lo máximo el día domingo, ¿sale? De preferencia el día domingo, que sea el último día que me envían sus tareas, para que igual yo pueda agarrar, calificarlas y pues ya el día lunes que tengan su examen poderles dar su calificación. ¿Sale, chicos? Va, profe. Buen fin, Sale. profe. Sí, profe, está Sale, bien. cuídense mucho, chicos. Gracias. Igualmente, muy buen fin de semana. Hasta luego, Igual, profe. un gusto, cuídense, chicos. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, Edgar. Gracias, Cuídate buenas mucho. tardes. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Excelente fin de Profe, semana. entonces nuestro examen es el lunes Sí, el examen es el lunes. y la retroalimentación la haríamos la siguiente clase, ¿no? El jueves. Así es. Dale, profe, gracias, cuídese, que tenga Hecho, bonita tarde. un gusto, cuídate, Ricardo. Igualmente, muchas gracias. Muy buena tarde. Muy buen fin de semana. Sale, chicos, pues voy a cerrar la sesión para que se guarde la grabación, ¿sale? En cuanto termine mi otra clase, subo las diapositivas y también voy a tratar de subir los videos de las clases, ¿sale? Cuídense mucho, chicos, pásenla bien. Pregunta. Dime, Andrea, dime. De casualidad no tiene ahí a la mano para saber, no sé cuántas faltas tengo. Es que me acuerdo que, pues, no sé si fue en una o dos clases que entré un poco tarde, Ok. pero para Permíteme, saber cuántas faltas. Hoy, te puedo dar el dato, después de las 10, bueno, después de las 8:30 más o menos, Sí, para sí, igual, está bien. entrar a la otra clase. Sí, ¿Sale? sí, no se preocupe. De Sale, preferencia, profe. mándame un mensaje por acá por Teams o mándame un mensaje por WhatsApp. Igual si les dejo mi número, 55 83 38 91 81. Y me recuerdas, porfa, para poder ahora sí que checar el sistema y darte el número de faltas, porfa. Ok, sí, profe, gracias. Hecho, un gusto, Andrea. Cuídate mucho. Sale, chicos. Nos vemos, David. Nos vemos, Edgar. Hasta luego, Andrea. Excelente tarde.